Bueno, estimados alumnos, siendo las 11:03, 11:04, voy a iniciar la clase dentro de 5 minutitos. Voy a dar una tolerancia más o menos de 5 minutitos más para que puedan ingresar otros alumnos. Están ingresando recién y están aumentando el número de alumnos. Bueno, doy inicio, chicos, a la clase del día de hoy. Yo mi reloj, tengo en mi reloj las 11:05. Entonces, voy a hacer una introducción de lo que hemos visto en la clase de ayer. Entonces, no se olviden, quiero recomendarles que este tema también va al parcial, ¿sí? Los temas que van al parcial, el primer parcial que se va a realizar el día sábado 8 de mayo, comprende los temas de gases, el tema de estequiometría, el tema de soluciones y el tema de estructura atómica. Este tema y exclusivamente estructura atómica van a ver más o menos de los problemas que se encuentran en la guía de trabajos prácticos. O sea, se lo pueden hacer ustedes, tienen que ver los problemas resueltos y luego resolver los problemas que están propuestos en esa guía. Entonces, y vamos a ver ahora, en la segunda parte que vamos a ver en la clase del día de hoy, comprende los temas de la configuración electrónica y los números cuánticos, que sí van seguramente para el parcial, ¿sí? Del día sábado. Entonces me gustaría que ustedes presten mucha atención para ver cómo se determinan los números cuánticos, ¿verdad? En un determinado átomo y la configuración electrónica, que es lo más importante. Entonces yo voy a dar inicio a la clase del día de hoy. Primero quiero decirles buenos días a todos. Y vamos a ver el tema 8 de estructura atómica, y vamos a ver la segunda parte. Y vamos a repasar ahora qué temas hemos visto en la clase del día de ayer. En la clase del día de ayer hemos visto nociones sobre estructura atómica, hemos visto la teoría atómica de Dalton, cuáles son los postulados, los experimentos históricos, como por ejemplo la conducción de gases en los tubos de Crookes, hemos visto la determinación de la relación carga-masa del electrón, la experiencia de Millikan, hemos visto los modelos atómicos de Thomson y de Rutherford, y hemos visto también el modelo de Dalton, que es el primer modelo que se conoce del átomo. Luego tenemos las nociones de ondas, hemos visto la teoría clásica de la radiación, hemos visto cómo algunos experimentos que se explicaban en la antigüedad con la teoría ondulatoria de la materia, no se pueden explicar otros fenómenos, como por ejemplo el calentamiento de la radiación del cuerpo negro, no explica, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, y entonces eso se explica con la introducción de la física cuántica. Y hemos visto la teoría cuántica, hemos visto la ecuación de Planck, cómo la energía se relaciona con la frecuencia a través de la ecuación de Planck y de un número n, que es un número de fotones de cuantos. Luego hemos explicado el efecto fotoeléctrico, en qué consiste y cómo lo puede describir. Quien lo explica es Einstein. Hemos visto el átomo de Bohr, que es el cuarto modelo atómico que se conoce. El primero era el primero era el Dalton. El segundo, el modelo de Pudien de Ciruela, que es el modelo de J.J. Thomson. El tercer modelo de atómico es el modelo de Rutherford, que es el modelo de planetario. Y el cuarto, el modelo de Bohr. Hemos visto donde la energía está cuantizada, y ahí hemos introducido el primer concepto de cuantificación de la energía. Entonces, el día de ayer uno de los temas que hemos visto es la dualidad onda-partícula, como se consideraba la naturaleza dual que tienen los electrones, o sea, no solamente el comportamiento como onda, sino también como partícula. Y en ese caso se consideraba el principio de incertidumbre de Heisenberg, que lo vamos a ver en las otras diapositivas, vamos a recordar. Luego tenemos la introducción de los orbitales atómicos, que lo vamos a ver el día de hoy, y la ecuación de Schrödinger. Hasta ese tema hemos quedado el día de ayer. Entonces lo que vamos a ver a continuación el día de hoy son los orbitales atómicos, son las ecuaciones de Schrödinger, cómo surgen la resolución de la ecuación de Schrödinger sobre los números cuánticos, y cómo se representan esas gráficas de los orbitales.
Vamos a ver la segunda cuantificación de la energía y la distribución salarial de la probabilidad. Y cómo a medida que ustedes van ingresando electrones en un átomo, cómo cambia, ¿verdad? Cómo se puede representar esa configuración mediante la configuración electrónica. Tenemos los átomos multielectrónicos, tenemos la regla de Hahn, el principio de exclusión de Pauli, la configuración electrónica de los elementos, y vamos a ver átomos que son regularidades. Perdón, ¿Qué profe, pasa? un Sí, momentito. ¿no se escucha? Perdón, chicos, un momentito. Disculpen, chicos. Un poquito de eco por ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Está muy bajo? No, no, Bien. déjenlo ahí bajo. Sí, pero no me escuchan. Lo O de sea, Zoom. ¿Sí? sí le van a escuchar, Ah, pero usted no va a escuchar sus preguntas. perfecto. De última puede esperar un momentito y cada tanto Bien. subo el volumen para escuchar preguntas. Exacto, bueno, gracias. Gracias acá que siempre hay problemas que se escuchan con el eco, justo me dice, está atento el profesor Maxi para que solucione todos estos pequeños problemas que siempre surgen. Bien, entonces vamos a ver ahora ahora vamos a ver el tema muy importante, un tema que va para el parcial, ¿sí? Que son las configuraciones electrónicas de los elementos, y vamos a ver regularidad e irregularidad de la tabla periódica, que también es muy importante que ustedes conozcan, cuáles son y por qué surgen. Luego tenemos las propiedades periódicas, como consecuencia de la ubicación del átomo en la tabla periódica. Entonces tenemos propiedades periódicas, como por ejemplo el radio atómico efectivo, la energía de ionización, la afinidad electrónica. Y vamos a ver los orbitales atómicos y vamos a ver el fenómeno de hibridización o hibridación, así se llaman. Y hay varios tipos, como por ejemplo el SP, SP2, SP3. ¿Qué significa ese SP? Y luego vamos a ver, por último, finalmente vamos a ver el cuarto y quinto estado de la materia, que nosotros habíamos visto en el tema número 2 de gases, han visto conmigo, solamente los tres estados que se conocen clásicos, que son el estado sólido, líquido y gas. Y ahora vamos a ver los otros dos estados de la materia, que son el estado cuarto, que sería el estado plasmático, y el estado quinto, que es el condensado de Bose-Einstein. Muy bien, ahora vamos a dar un pequeño repaso de 5 minutitos más o menos de lo que hemos visto ayer. Ayer hemos visto una clase, hemos visto todos los científicos que son físicos, que son químicos, son médicos, que han contribuido al aporte, han aportado al conocimiento de la materia. Y vamos a ver la línea histórica, donde se presenta lo más importante, porque hay muchos científicos que en el interín de esos años también han contribuido, pero no se puede colocar a todos, sino lo más importante. Por ejemplo, hemos visto cómo Lavoisier introduce en el año 1788 la ley de conservación de la masa, que dice que la masa no se crea ni se destruye, sino que se conserva. Luego tenemos Proust en el año 1799 introduce la ley de las composiciones constantes, que dice que cuando dos elementos se combinan, lo hacen en una relación definida y constante. John Dalton en 1805 introduce la famosa teoría atómica de Dalton, donde corrobora lo que había en el siglo V a.C. había propuesto Demócrito, que había partículas divisibles que eran el átomo, ¿verdad? Entonces lo corrobora Dalton en el año 1805. Y introduce el primer modelo atómico, que es el modelo considerado el átomo solamente como una esfera. Luego Becker en el año 1896 que descubre la reactividad, pero la reactividad en realidad, el nombre como reactividad, o sea, descubre elementos radiactivos que tenían ciertas propiedades que emitían elementos naturales. ¿Quién lo pone el término de radiactividad? Es María Curie. Luego tenemos el modelo de Thomson, del año 1897, introduce el conocimiento de los rayos catódicos, y luego por otros estudios con Stone surge, saben que los rayos catódicos no es otra cosa que electrones. Entonces, en ese entonces, él presenta un nuevo modelo atómico, que es el modelo de Pudien de Siroe. Yo lo puse, a eso es más importante, en color rojo para que ustedes se den cuenta acá. Luego tenemos Max Planck, en 1900, introduce la cuantificación de la energía. ¿Por qué? Porque hay muchos experimentos, aquí hasta ese entonces también la física clásica, y entonces todo se podían explicar esos experimentos, como por ejemplo la refracción de la luz, la reflexión, por ejemplo la difracción, se explicaban desde el punto de vista considerando la naturaleza ondulatoria de la materia. Pero Max Planck en el año 1900 propone la cuantificación de la energía, o sea que la energía y la luz no es continua, sino que se emiten como paquetes de energía. Luego tenemos Pierre y Marie Curie en el año 1902, que introducen los elementos reactivos, o sea, ellos descubren el polonio, el rodio y el torio, y ven cómo el radio es mucho más, 1.000.000 de veces mucho más radiactivo que el uranio. Einstein en el año 1905, él explica el efecto fotoeléctrico ya, porque es uno de los efectos que no puede explicar considerando la naturaleza ondulatoria de la materia. Entonces ahí
Ahí se lo explica, considerando, por supuesto, la cuantización de la energía, que fue introducida por Max Planck. Y luego tenemos el experimento de Mulliken, habíamos visto en el año 1909 cómo se encontraba la masa del electrón. Millikan a través de su experimento y, por supuesto, de conocimientos de los aportes de otros científicos. Rutherford, en el año 1910, él encuentra las naturalezas de las emisiones que emitían los elementos radiactivos, como entonces las partículas alfa y beta, y él dice la naturaleza, él encuentra qué naturaleza tienen esas partículas radiactivas. Luego Bohr, en el año 1913, introduce el modelo cuántico, que es el cuarto modelo, porque el modelo de Rutherford es el modelo planetario, donde él dice que los electrones giran alrededor del núcleo, como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Y luego Niels Bohr, en el 1913, ya introduce el modelo cuántico, porque él estudia, en base a otros científicos, como por ejemplo las líneas de los espectros de emisión del gas hidrógeno, entonces estaban cuantizadas. Entonces él propone, especialmente con conocimiento para el átomo del hidrógeno, él propone un nuevo modelo, que es el modelo cuántico, donde todos los electrones, el núcleo está en el centro, y donde los electrones giran alrededor en órbitas totalmente circulares, y donde ese radio de las órbitas él lo calcula, que es el radio de Bohr. El de Broglie, en el año 1925, dice que los electrones tienen una naturaleza dual, o sea, se comportan como partícula y como onda. Y entonces, como onda, él asigna una longitud de onda definida al electrón. Luego Pauli, en el año 1925, también ese mismo año, él enuncia el principio de exclusión de Pauli, que dice que el principio de exclusión dice que ningún electrón, no puede existir dos electrones en un átomo que tengan el mismo número cuántico, o sea que tiene que diferir al menos en uno, que es el espín. Luego tenemos el principio de Heisenberg, en el año 1926, que introduce el principio de incertidumbre, que dice que es imposible conocer con exactitud la posición y la velocidad del electrón en un determinado tiempo. Entonces él habla de probabilidad de encontrar el electrón en una determinada región del espacio, que ya sabemos que después de esa región no es otra cosa que el orbital. Luego tenemos el Schrödinger, en el año 1926, introduce la ecuación de onda, y allí quedamos en la ecuación de Schrödinger el día de ayer. Y luego Chadwick, en 1932, descubre el neutrón. Entonces, esos son más o menos los experimentos históricos para se han producido, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, toda la histórica, hasta conocer todas las partículas que se conocen ahora, las partículas subatómicas. Entonces veamos los fenómenos que no se podían, recordemos que no se podían explicar con la física clásica, o sea, considerando el modelo ondulatorio. Por ejemplo, la emisión de la radiación que proviene del objeto caliente, que se conoce como radiación del cuerpo negro, esa no se puede explicar considerando el modelo ondulatorio. ¿Y por qué? ¿Por qué no se explicaban? Y porque simplemente no se conocía que esto lo planteó Planck, que el nivel fundamental, cuando están los átomos en nivel fundamental, para que absorben energía, lo hacen por temperatura. O sea, uno somete a una cierta temperatura el átomo, y ¿qué pasa? Pasa a un nivel mayor de energía, entonces pasa a un estado excitado. Ese estado excitado después es un estado inestable, tiene mayor energía. Entonces, ¿qué trata de hacer el átomo? Trata de emitir esa luz en forma en emisión, o sea, en forma de luz, o si bien calor. Y entonces esa es la emisión. O sea, ese fenómeno no se puede explicar solamente con el modelo ondulatorio, y se explica con el modelo cuántico que ha introducido por Planck. Igual que la emisión de los electrones por superficie metálica, que se conoce como el efecto fotoeléctrico. Ese efecto no se explicaba considerando la naturaleza ondulatoria de la materia. Ni la emisión tampoco de la luz de los átomos de gases que son eléctricamente excitados, que son los efectos de emisión. Y sobre todo el del hidrógeno, que es el que se conocía hasta esa época. Las reacciones del cuerpo negro, ¿en qué consistían? Pues yo había dicho que cuando se calienta un sólido, emite radiaciones, ¿verdad? O sea, aumenta su temperatura y emite radiación. Entonces, de diferentes colores. ¿Y qué van a estudiar los científicos? Que esa radiación, se llama radiación del cuerpo negro, y además que esa radiación estaba, o sea, la potencia de esa emisión que radiaba, esos metales calentados, era función de la longitud de onda de la radiación, entonces emitida, y que se veía que a medida que aumentaba la temperatura, la posición del máximo, o sea, la potencia iba cambiando de color. O sea, desde un color rojo, por ejemplo, cuando está a 5000 Kelvin, pasa a un color amarillo, aumenta su potencia cuando está a 6000 Kelvin.
Entonces, los científicos Weyl y Stefan Boltzmann habían determinado ese entonces que esa potencia de emisión de la radiación del cuerpo negro era directamente proporcional a la temperatura de la quark. O sea, son leyes empíricas. De la misma forma, Weyl determina la longitud de onda. Y ahora se sabe que la temperatura de las estrellas se puede medir a través de sus colores porque están relacionadas directamente esa longitud de onda, esa potencia, con la temperatura. Y luego, entonces, Max Planck, quien explica todo este fenómeno, es Max Planck. ¿Por qué? Porque él dice que en realidad la energía está cuantizada. Y él recibe un premio Nobel a través de esta suposición. Entonces dice que cada átomo se comporta como un oscilador, donde puede absorber o emitir energía. Entonces, cuando se encuentra, entonces esa energía es directamente proporcional a la cantidad de cuantos. Si tenemos un cuanto, n igual a 1. Si tenemos dos cuantos, 2, 3, etc. O sea, no es continua la energía como se decía antes en la física clásica, que la naturaleza de la radiación como era ondulatoria y continua. En cambio ahora ya no está cuantizado. ¿Por qué? Porque el átomo, cuando se encuentra en estado fundamental, absorbe energía para pasar a un estado excitado. Y entonces, un estado de mayor energía que es un estado inestable. Entonces, cuando el átomo pasa a un estado inestable de mayor energía, emite, cuando emite y pasa de un nivel superior a un nivel inferior, emite energía. Esa energía lo puede hacer en forma de luz o calor. Cuando emite en forma de luz, se observan los distintos efectos, se observa toda la potencia de la radiación que era directamente proporcional a la longitud de onda. Y cómo se observa también, que va a explicar cómo se explica el efecto fotoeléctrico a través de esta suposición, ¿verdad? De la cuantificación de la energía. Entonces, esta es la cuantificación de la energía. Y luego tenemos el efecto fotoeléctrico. ¿En qué consiste? Simplemente consiste, esto lo había descubierto Lennart en el año 1905, pero él no lo podía explicar con la física ondulatoria. Toda la radiación incidente que incidía, ¿qué significa? Sobre una superficie metálica, directamente serán emitidos electrones. Y por supuesto que la energía de esos electrones emitidos va a depender mucho de la energía radiante que incide sobre esa superficie. Si es una energía, por ejemplo, de una zona de los rayos X, de la zona de los ultravioletas, son mucho más energéticos que la zona de las microondas. No se olviden que según el espectro electromagnético, la zona de las microondas tiene mayor longitud de onda, pero tiene menor energía. En cambio, las zonas de radiaciones ultravioletas son mucho más energéticas y la longitud de onda es mucho menor. Entonces, eso nos explicaba. ¿Qué lo explica Einstein? Einstein explica ese efecto fotoeléctrico considerando la luz que se comporta con una naturaleza, no solamente con una naturaleza ondulatoria, sino corpuscular, y aquí le asigna fotones. Entonces, los fotones que decía, que lo llamaba los cuantos que lo llamaba Planck, son fotones según la luz, según Einstein. Entonces explica este fenómeno con la naturaleza dual de la radiación. Él dice que tiene una naturaleza dual la radiación, se comporta como un fotón, o sea que tiene una naturaleza ondulatoria y tiene una naturaleza corpuscular. Entonces, ¿cómo explica? Explica el efecto fotoeléctrico, que cuando se produce, cuando un determinado radiación llega hacia la superficie metálica, se emite, ¿verdad? El número de fotoelectrones que se emiten, ¿de qué va a depender? De la intensidad de la radiación que incide. Y la energía de los fotoelectrones proporciona la frecuencia, según la ecuación de Planck, que dice que la energía es igual a NH por mil. Y además, para que un metal dado exista un cierto valor de la frecuencia de la radiación, se llama frecuencia umbral. Eso significa que no todos los metales emiten la misma frecuencia. No es lo mismo un metal, por ejemplo, sodio, que un metal potasio, un metal cobalto o un metal cobre. Todos tienen una frecuencia umbral diferente. Entonces los fotones con energía insuficiente no pueden arrancar electrones. Es fundamental conocer esa frecuencia umbral, ¿verdad? Porque por arriba de la cual se emiten electrones. Entonces, y generan corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo se pone la energía eléctrica? ¿Cómo se calcula esa energía del electrón emitido? Como H por mil. Es igual a la energía umbral, que es igual a H por mi cero. ¿Y qué es mi cero? La frecuencia umbral. Entonces, más la energía que el electrón sale emitido, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ese sería el exceso que aparece como energía cinética del electrón que se emite. En esta gráfica podemos ver cómo esa energía es función de la frecuencia. Y tenemos una frecuencia que sería esta frecuencia mi cero, que está sobre acá, que sería sobre el eje de las X, es la frecuencia mi cero para el metal A. Y cuando se sobrepasa esa frecuencia, entonces recién se emite energía. Y por supuesto que esa frecuencia umbral va a depender del metal. El metal, por ejemplo, el metal potasio,
se necesitan 2 electrones voltios, o sea, 3,2 por 10 a la menos 19 joules, para desprender el electrón. Y hemos visto particularmente un ejemplo, que era el ejemplo del potasio. Cómo se cambiaba cuando la longitud de onda de mayor longitud de onda, como 700 nanómetros, cómo no extraía electrones de la superficie, si tenemos potasio metálico. En cambio, cómo a medida que vamos disminuyendo la longitud de onda y aumentando la energía, por supuesto que salen emitidos los electrones con una mayor velocidad. Y cuanto mayor es la energía, mayor velocidad tiene el electrón que se emite. Entonces, no se olviden, esa energía se calcula como H por mil del electrón emitido, que va a ser igual a H por nu de la, digamos, la frecuencia umbral, más la velocidad o la energía cinética del electrón que sale emitido. Hemos visto el átomo de Bohr, vamos a ver ahora cómo se explican las radiaciones que yo les decía, que estaban acá. Esta sería el espectro de emisión del átomo gas de hidrógeno. Cómo se emite y aparecen líneas que no se podían explicar antes con la teoría ondulatoria, y se explica ahora con la teoría corpuscular, considerando fotón a la radiación. Entonces, Balmer, todo este científico, Balmer, Lyman, Paschen y Bracken, cómo pueden explicar esas radiaciones de emisión que emite. ¿Por qué? ¿Por qué emite? Porque emiten de un nivel superior, de un nivel inferior a un nivel superior. Digamos, de un nivel superior a uno inferior se emite. Cuando van de un nivel inferior a uno superior, se absorbe. Y entonces tenemos como Balmer lo explica, simplemente introduciendo una ecuación, ¿verdad? Donde puede explicar directamente que n es el número cuántico, sería, ¿verdad? N sería en realidad la posición inicial, o sea, el estado fundamental si n es igual a 1. Y tenemos los otros estados superiores que son n igual a 2, n igual a 3, etc. Y ustedes podían calcular por medio de esa ecuación, podían saber, habíamos visto un ejemplo, cómo podían calcularlo, por ejemplo, la energía de un electrón emitido, cómo sería, que es igual, y la longitud de onda también de esa radiación emitida por el hidrógeno. Así se supo, ¿verdad?, mediante una ecuación, por contribuciones con otros científicos, como por ejemplo Barbara y Reed, tenemos otra ecuación donde era la constante de Planck, y donde la inversa de la longitud de onda se puede calcular simplemente con la inversa de los números cuánticos, según el nivel que se encuentra el electrón, donde era la constante de Rayleigh. Y ahora a partir de todo este conocimiento, disculpen chicos, pero tengo justo un problema en la garganta. Entonces, Bohr, a través de la correspondencia que hablaba para el espectro de hidrógeno, el espectro de emisión de hidrógeno, él propone un nuevo modelo atómico, basado, por supuesto, en el estudio para el átomo de hidrógeno que tiene un solo electrón. Entonces, él propone un nuevo modelo, que es el modelo de Bohr, donde dice, habíamos visto este modelo, ¿verdad?, que este no era el último modelo. En este modelo de Bohr, ustedes tienen directamente donde los átomos, ¿cómo se encuentran? Se encuentran, donde tenemos las radios de órbita, son todos circulares, y donde el electrón se va a encontrar, no en cualquier órbita, sino en la órbita que es permitida. Y donde ustedes tienen que las órbitas son circulares, y donde él calcula el radio de Bohr. Miren todas las líneas que ustedes pueden tener de emisión. Porque si ustedes tienen la línea 5 a la línea, emite hacia el nivel fundamental, de la 4 a la 1, de la 3 a la 1, de la 2 a la 1, tenemos la serie de Lyman. Y después podemos tener otra serie, por ejemplo la serie de Balmer, si va del nivel 5 al nivel 2, del 4 al 2 y del nivel 3 al 2. Entonces tenemos series diferentes que explican las distintas líneas que se observaban en el espectro de emisión del gas de hidrógeno. Y ahí aparecía el número cuántico principal, ¿verdad? Entonces esta es la primera cuantificación de la energía que la introduce Bohr. Y donde RH la constante de Planck. Y donde esa ecuación la tienen que saber, ¿verdad? Porque se la van a usar para cuando ustedes desarrollen los problemas en el correspondiente a esta unidad. Y ahí tenemos un ejemplito, ¿verdad?, de un problema, y decíamos que un electrón que emite o absorbe energía solamente pasa de un estado permitido a otro. O sea, la energía se absorbe o se emite en forma de un fotón, y según la ecuación de Planck. Y ustedes tenían esa ecuación, que también es una ecuación que tienen que registrarla, porque se van a hacer prácticas, ¿verdad? Van a hacer problemas en la parte práctica. Y entonces, ¿qué significaba? Que cuando me daba negativo esa energía, significaba que emite el átomo radiación. En cambio, cuando ustedes tienen, es positiva, ¿qué significa? Que absorbe radiación.
Entonces va de un nivel 1 a un nivel superior cuando absorbe. Y cuando va de un nivel superior a un nivel inferior, significa que emite energía. Profe, Entonces, una pregunta. calcular esa longitud de onda de la radiación que emite. Y aquí ¿Eh? veamos condensado en una sola diapositiva todos los modelos atómicos que se conocían hasta el de la actualidad. Desde el modelo atómico de Dalton, que es una sola esfera, el modelo de J.J. Thomson, que es el modelo de Turing de Ciruela, el modelo de Rutherford, que es el modelo planetario, y luego tiene el modelo de Bohr, donde todas las órbitas son circulares, pero en cambio el modelo actual no son las órbitas circulares. Y eso lo decía de Broglie, porque de Broglie dice que el comportamiento dual de la materia está asociado con la longitud de onda, y entonces que son múltiplos de onda que tienen que ser no totalmente circulares, sino que tienen que ser estas, que son más o menos así como se ponen, que es de color verde la radiación. Entonces esas son cada una de las órbitas, no es totalmente circular, como lo decía Bohr. Y entonces ahora vamos a ver la naturaleza de Broglie, que ya nos habíamos visto que cómo introduce una longitud de onda a la partícula, al electrón, porque el electrón se comporta no solamente como partícula, sino también como onda. Entonces asigna una longitud de onda al electrón. Tiene una naturaleza dual. Ese se llama el comportamiento dual. Y donde Davison y Herbert son científicos que han podido descubrir cómo los electrones pueden ser difractados de los rayos X. Entonces así se generan las difracciones de los rayos X y que permiten, por supuesto, la creación de una técnica de microscopio electrónico, donde se pueden observar, por supuesto, partículas que son muy pequeñitas, ¿verdad? Que los humanos no lo pueden ver, se puede observar bien con el microscopio electrónico. Así se han descubierto, por ejemplo, el virus del SIDA, ¿sí? Coloreando. Ya habíamos quedado el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde decía que, pues, debido a la naturaleza dual, que es imposible conocer con exactitud la posición y la velocidad de un electrón en un átomo. ¿Por qué? Porque habla de probabilidad, habla de zonas donde es posible encontrar el electrón. Y entonces, quien introduce un modelo para el electrón de cómo se mueve el electrón en un orbital es el Schrödinger. Schrödinger formuló una ecuación de onda que describe el comportamiento y la energía que tienen las partículas subatómicas en general. Y esta ecuación la determina para el electrón del átomo de hidrógeno, el único electrón que tiene el átomo de hidrógeno. Incorpora el comportamiento de la partícula en términos de la masa y cómo, en términos de onda, lo expresa a través de una función de onda que se llama psi, que es la letra griega psi. Además considera las restricciones, por supuesto, de la longitud de onda que surge por de Broglie. Entonces, ¿qué dice la ecuación de Schrödinger de Schrödinger? Dice que la derivada segunda de la función de onda psi, no se olviden psi, que me da el comportamiento del electrón, ¿verdad? En términos de la función de onda. Y me da a través de x dos veces, más la derivada de segunda de psi respecto de x dos veces, más la derivada segunda de psi respecto de z dos veces, más 8 pi cuadrado m sobre h cuadrado, e, energía menos b, que es energía potencial por psi, es igual a 0. Esa ecuación es donde E es la energía y donde B es la energía potencial. Entonces, en realidad, estas son coordenadas cartesianas, pero en realidad el átomo se considera que es una esfera, entonces que tiene un cierto radio, y entonces el tratamiento ya no va a ser en términos de coordenadas cartesianas, sino de coordenadas esféricas. Ya lo vamos a ver en otras diapositivas más adelante. Esa es la ecuación de Schrödinger, de nuevo se las presento. La ecuación le permite calcular los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Totalmente fue resuelta, totalmente con exactitud para el único átomo que fue, y el único electrón es el de hidrógeno, ¿sí? Con un único electrón. Se requieren suposiciones mucho más para simplificar la ecuación y poder resolver para átomos que tienen mayor cantidad de electrones, para moléculas mucho más complejas. Y hoy en la actualidad se pueden hacer con la ayuda de la química computacional, ¿verdad? Con el avance de todos los programas de cálculo que existen en la actualidad, se pueden calcular para átomos multielectrónicos. El cuadrado de la amplitud de la función de onda psi en realidad me da la probabilidad de encontrar ese electrón en un pequeño volumen. ¿Y cuáles son los aportes más importantes de la ecuación de Schrödinger? El estudio más importante es el estudio de los átomos y de las moléculas según la mecánica cuántica, es todo un problema matemático. Se concentran todo en el problema de resolver la ecuación de onda, que es un concepto matemático. Es una ecuación matemática. Y cada solución es lo más importante de la ecuación de Schrödinger, porque cada solución de esa ecuación de onda describe un estado de energía posible para los electrones del átomo. ¿Y cuáles son cada solución? Que describe son solamente a través de los números cuánticos, que son 3 números cuánticos. Lo vamos a ver
en la próxima diapositiva. Los tres números cuánticos son el número cuántico n, vamos a ver cuáles son, el número L y el número cuántico magnético. Los orbitales atómicos se deducen de las soluciones de la ecuación de Schrödinger. Eso no se olviden nunca, que para qué es importante la ecuación de Schrödinger, porque de la ecuación de Schrödinger y de su determinación, o sea, de su resolución, se obtienen los números cuánticos. Ahora veamos, yo les decía que no son coordenadas cartesianas, X y Z. ¿Por qué? Porque en realidad se considera ese átomo de hidrógeno como una esfera perfecta. Entonces, ¿qué tiene? Tiene radio, y entonces se considera esa función de onda psi que varía a través de tres variables que son la distancia, que son el R, se conoce como R radio, se conoce como θ el ángulo θ me da la función, ¿verdad? Me da el ángulo de la variable I, y luego R representa como X, la variable θ se representa a través de I, y la variable psi representa a través de Z, la posición. ¿Lo ven? Acá tienen θ, tienen R y tienen la phi, la función phi. Entonces ustedes tienen cómo se resuelve a través de tres funciones diferentes. Una que depende solamente del radio, otra que depende del ángulo θ y otra que depende del ángulo phi. Entonces cuando ustedes resuelven la ecuación de Schrödinger, que depende de la R, que tiene el número cuántico principal. Cuando ustedes cuando se resuelve el término que corresponde al ángulo θ, obtenemos el número cuántico secundario, que es el segundo número cuántico. Y luego tenemos, cuando resolvemos el término que depende solamente de phi, vamos a tener el número cuántico magnético. Entonces ustedes tienen que usar también las coordenadas polares de esférica y no de coordenadas cartesianas. Entonces la ecuación de onda de Schrödinger, expresada en coordenadas cartesianas, para resolverla matemáticamente se pasan a coordenadas polares esféricas, y de esa forma se pueden determinar los números cuánticos. Entonces vamos a ver ahora qué son los números cuánticos y qué valores pueden tener. Los números cuánticos describen los niveles de energía de los electrones y la forma que tienen los orbitales. Esos números cuánticos permiten describir cómo se ordenan los electrones, ¿verdad?, en cualquier átomo. Y ese ordenamiento de electrones, ¿cómo se llama? Se llaman configuraciones electrónicas. Entonces ustedes van a ver cómo a través de esos números cuánticos y la posición que tiene el electrón en ese orbital, ustedes van a poder determinar qué número cuántico tienen, ¿verdad? ¿Cuáles son las configuraciones electrónicas? Un orbital atómico, ¿qué es? ¿Cómo se define? Es las regiones del espacio en las que tiene mayor probabilidad de encontrar el electrón. Eso se define un orbital atómico. Como la región espacial donde se encuentran de mayor probabilidad para encontrar un electrón. Y vamos a ver ahora los números cuánticos. ¿Cuáles son los números cuánticos? Veamos primero el primer número cuántico. Número cuántico n. El número cuántico n varía desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Va incrementando el nivel de energía. ¿Y qué significa? Describen el nivel de energía principal. ¿Se acuerdan del átomo de Bohr? Tenemos en el centro el núcleo, el primer radio que correspondía a n igual a 1. Entonces, ese n igual a 1 es el nivel cuántico de energía principal, ¿verdad?, del electrón. Cuando n aumenta, ¿qué significa? Que el orbital se hace más grande y el electrón pasa más tiempo lejos del núcleo. Un mayor n, que significa, que también significa que el electrón tiene mayor energía, y entonces también es unido al núcleo. Por eso siempre los electrones en la última órbita son los que son fáciles de arrancar, ¿verdad? Son fáciles de extraerlos, porque están levemente unidos al núcleo. El segundo número cuántico es el número cuántico azimutal, o del momento angular, y se lo designa con la letra L. Define la forma del orbital. ¿Y qué valores tiene? Usted tiene que saber que L va a depender de n, porque toma el valor desde 0 hasta n-1 valor. Y entonces, vamos a ver ahora qué valores toma, según los valores de n, cómo va cambiando. El valor de L se designa con la letra SP de F. Entonces veamos, cuando L vale 0, cuando n vale ¿cuánto? Cuando L vale 0, significa que n ¿cuánto vale? 1. Si n vale 1, 1 menos 1 es 0, y me queda L igual a 0. Entonces cuando L es igual a 0, me queda, ¿qué orbital? El S. Entonces siempre que ustedes tengan un orbital S, significa que tiene el valor de L igual a 0 y n igual a 1. Está en la órbita 1. Luego veamos el segundo. Aumentemos ahora. ¿Qué pasa cuando n aumenta 2?
Cuando L vale 2, ustedes tienen que L vale 0, 1, y 2 menos 1, ¿cuánto es? 1. Entonces tienen dos valores de L para n igual a 1. Entonces ustedes tienen, cuando L vale 0, ya saben que el orbital es. Pero cuando L vale 1, el orbital se llama P. Entonces ustedes tienen 3, hasta ahora saben que L tiene un solo, ¿verdad? Tiene 0 y 1 valor. Entonces cuando L vale 0, tiene el orbital S. Cuando L vale 1, tiene el orbital P. Ahora sigamos aumentando. Entonces solamente hemos aumentado un número, ¿verdad? N igual a 1, ya hemos visto que era 0. N igual a 2, 2 menos 1, 1, tienen 0 y 1. Y ahora cuando N igual a 3, 3 menos 1 es 2. Entonces tiene tres valores que toma L, 0, 1 y 2. Y cuando L vale 2, corresponde el nombre del orbital D. Y así sucesivamente. O sea, ahora veamos cuando N vale 4. Cuando N vale 4, 4 menos 1 es 3. Entonces, ¿qué valor toma L? 0, 1, 2 y 3. Entonces, ustedes tienen L toma 0, 1, 2 y 3. ¿Y tienen qué orbitales tienen? Tienen orbital S, P, D y F. O sea, eso me da la forma del orbital, ¿sí? Entonces, ya hemos visto el número cuántico 1 y hemos visto el número cuántico L. Ahora veamos el número cuántico tercero, que es el número cuántico magnético, y que va a describir la orientación del orbital en el espacio. Ahora lo más importante es saber qué valores toma ML, y ML va a depender del valor de L. ¿Cuántos valores va a tomar? Va a depender de L. Entonces, desde menos L, pasando por 0, hasta más L. ¿Cuántos valores son entonces? 2L más 1 valor. Indica el número de orbitales presentes en un subnivel con cierto valor de L. Para cierto valor de L existen ¿cuántos? 2L más unos valores. Ahora analicemos. Si L vale 0, significa que N ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? 1 menos 1 es 0. Entonces el valor de L vale 0. ¿Cuántos orbitales tengo? 2 por 0, 0. Tengo uno solo. Entonces tiene un solo valor, ¿verdad? Entonces ahí tienen un solo. Miren el valor de L cuando tiene 1. Cuando L vale 1, ustedes tienen 2 por 1, 2, más 1, 3. 3 orbitales, que son los P. ¿Cuántos orbitales P tienen? 3, PX, PY, PZ. Cuando L vale 2, ustedes tienen ¿cuánto? 2 por 2, 4, más 1, 5. O sea, tienen 5 orbitales. ¿Cuáles son los 5 orbitales? Los 5 orbitales B. Entonces ustedes tienen, ahí tienen las tres formas de los orbitales, por eso tienen el número, ese me da el número cuántico magnético. Me dan cuántas veces tengo, cuántos orbitales tengo. Entonces ustedes van a saber que cuando tiene el valor de L igual a 0, tienen uno solo, ¿verdad? Que el orbital es. Cuando tiene L vale 1, ustedes tienen orbitales 3P. Y cuando L vale 2, ¿cuántos orbitales tienen? 5D. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todavía no tenemos el número. Ahora veamos la forma de los orbitales. Por ejemplo, todos los orbitales S que son esféricos. Aquí tienen un orbital, uno S pequeñito, otro 2S van incrementando, y el 3S mire cómo van aumentando, porque va aumentando, ¿verdad? El radio de la órbita. Entonces va aumentando y se va haciendo más grande, se va alejando el electrón del centro del núcleo. Cuanto más grande es el valor de n, mayor es la distancia entre el electrón y el núcleo. Y el orbital, por supuesto, es mucho más grande. Y el electrón se va a encontrar más lejos del núcleo. Ahora veamos el diagrama de los tres orbitales P. Ya saben que está en la posición, por ejemplo, 2P. Es cuando L igual a 1. Son idénticos en forma y energía, pero cómo varían las orientaciones en el espacio son diferentes. Porque, ¿por qué son diferentes? Y porque corresponden a los tres valores del número cuántico magnético. Ustedes tienen, ¿por qué tienen tres orbitales P? Porque tienen tres valores que pueden tomar el número cuántico magnético. Menos 1, 0 y más 1. Entonces ustedes tienen uno en la dirección de X, ¿verdad? Que sería el PX, otro en la dirección de Y, sería PY, y otro en la dirección de Z, que sería PZ. Entonces esto es siempre cuando L vale ¿cuánto? 1. No se olviden que cuando L vale 0, el orbital es S. Ya sea 1S, 2S, 3S, etc. Cuando L vale 1, ustedes tienen orbitales P. ¿Y cuántos P tienen? Depende de M de L. Como tienen 3, entonces van a tener menos 1, 0 y más 1, van a tener 3 orbitales P. De esa misma forma se pueden ver que cuántos orbitales D van a tener ustedes, 5 orbitales D. No se olvide que son 2 L más 1 orbitales. Y como L vale 2, 2 por 2, 4 más 1, 5, van a tener 5 orbitales D. ¿Por qué? Porque eso sale del número cuántico ML.
¿Cuántos valores son los 5? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Esto es por qué? ¿Por qué le vale 2? Cuando L vale 2, ustedes tienen la posibilidad del número cuántico magnético, van a tener 5 valores, 2L más 1 valores. Entonces siempre los orbitales B tienen distintas formas y tienen distintas orientaciones en el espacio. Hay 5 orbitales B que son los que ustedes ya, los que están acá en la diapositiva presentada. Ahora veamos, esto me gustaría que esto vamos a ir despacio para que ustedes vayan viendo cómo son los valores permitidos de los números cuánticos n, l y m. Para cada valor vamos a ir viendo cómo es para cada n, ustedes vayan prestando atención, para n igual a 1, yo voy a ir claramente más despacio para que ustedes vayan viendo qué valores toma, ¿verdad? Veamos ahora. Cuando tenemos n igual a 1, ahí tenemos los números cuánticos fundamentales que son n, l y m. Y vamos a ver qué orbital les corresponde. Entonces, para n igual a 1, veamos, cuando n igual a 1, ¿qué valores toma L? Y bueno, 1 menos 1 es 0. O sea, el único valor que puede tomar L igual a 0. Cuando n vale 0. Entonces acá tiene L igual a 0. Y obviamente, como era 2L más 1 y L vale 0, tenemos 0 valor de n. No puede tomar más que 0. Si L vale 0, m también vale 0. Entonces, el primer orbital que tiene, ustedes tienen el orbital 1, 0, 0, y los representan de esta forma, n, l y m. Entonces tienen 1, 0, 0. Bien, ahora veamos cuando ustedes tienen la capa 2, ¿verdad? O sea, segundo, cuando n vale 2. Cuando n vale 2, ustedes tienen que ir acá para ver el valor de L, vale 0, y ahora hagamos 2 en N. 2 menos 1 es 1. ¿Qué valores tienen ustedes de L? 2, que tienen 0 y 1. Ahora miren L, acá en la columna, y van a ver que 2 vale. ¿Cuántos valores tiene L para 2N? 0 y 1. Y ahora vamos a ver cómo cambia el número magnético cuando ustedes tienen el número cuántico M, de magnético, cuando ustedes tienen el valor 0, y cómo cambia cuando L tiene el valor 1. Va a ser diferente ya, ¿verdad? Porque cuando vale 0 no hay problema, M vale 0, ya sabemos. Entonces, ¿qué orbital corresponde? 2, 0, 0, que se designa como está simbolizado acá. Entonces tienen ustedes 2, 0, 0. Ahora veamos cuando L vale 1. Porque cuando L vale 1, ¿ustedes cuánto tienen acá? 2 por 1, 2. 2 más 1, 3. Entonces ustedes van a tener que tener 3 valores de M. ¿Y cuáles son esos 3 valores de M? Menos 1, 0 y 1. ¿Lo ven? Ahí se puede ver. Ahora veamos cómo se representa el orbital. El orbital se representa como, vean acá, 2 de N, 1 de L y menos 1 de N. 2 de L, 1 de L y menos 1 de M. Veamos el próximo. Cuando M vale 0, ¿cómo se representa el orbital? Se representa como 2 de N, 1L y 0 de M. Entonces sería 2, 1 y 0. Ahora vemos por el último valor del número cuántico magnético, cuando es igual a 1. ¿Cómo se representa ese orbital? Como 2, 1, 1. Y ese es el que está al último. 2, 1, 1. ¿Lo ven? De esa forma, van despacio, para que ustedes vean cómo se representa el orbital y cómo son los números cuánticos diferentes, ¿verdad? En cada uno de los orbitales. Entonces ahora nos queda ver todavía el valor cuando n es igual a 3. Cuando n igual a 3, lo vemos de acá, ¿qué valor toma L? Cuando n igual a 3, hacemos 3 menos 1, 2. Entonces, ¿qué valores va a tomar L? 0, 1 y 2. Entonces colocamos aquí, ¿lo ven? Colocamos para n igual a 3, L, 0, 1 y 2. Ya tenemos el valor de L, pero tenemos que encontrar qué valores de n corresponde a esos. 0, 1 y 2. Para 0 no hay problema porque siempre 0, ¿verdad? 0m toma el centro, no tiene otro valor. Cuando tiene 1, un valor, ya hemos visto acá, ¿verdad? Anteriormente. Cuando toma el valor 1, ¿cuál que corresponde? Toma 3 valores, porque tiene menos 1, 0 y 1. Y esos son los 3 valores que tienen acá, ¿lo ven? O sea, ustedes tienen para m, cuando vale L 1, tienen 3 valores. Entonces ya pueden ir viendo cómo queda el orbital. Por ejemplo, cuando ustedes tienen, cuando n vale 3, L vale 0, n vale 0, ¿cómo se representa el orbital? De esta forma, 3, 0, 0. Cuando L vale 1 y n vale 3, entonces ustedes tienen así, 3, 1,
menos 1. Sería este otro orbital. Y cuando tienen el magnético 0, número magnético 0, entonces ustedes cómo se representa el orbital, como 3, 1, 0. Y lo van a ver acá. 3, 1, 0. Y cuando tiene 1, 3, 1, 1, que lo van a ver aquí, 3, 1, 1. Ahora tenemos que ver cuánto vale m cuando L vale 2. No se olviden, cuando ustedes, ¿cuántos valores tienen? Cuando L vale 2, ustedes multiplican. 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Cuántos orbitales tengo que tener? 5. ¿Y cuáles son los orbitales? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. O sea, tienen 5 orbitales D. No se olviden que acá tienen 5 orbitales D. Cuando L vale 1, tienen 3 orbitales P. En cambio acá, como ya tienen los orbitales D, tienen que tener 5 orbitales D. ¿Y cómo se representa esa notación del orbital? Se representa de la siguiente forma. Ustedes tienen 3 para el número cuántico, tienen 2 menos 2. 3, 2, menos 2. Luego tienen ustedes 3, 2, menos 1. 3, 2, menos 1. 3, 2, 0, tienen 3, 2, 0 para el otro. Y tienen 3, 2, 1, 3, 2, 1, y 3, 2, 2 sería el 3, 2, 2, el último orbital, como se representa. ¿Entienden? Con este esquemito ustedes pueden ir tranquilamente dando valores y viendo cómo para los distintos n, cómo van, simplemente sabiendo qué número cuántico toma L. No se olviden nunca que toman el valor 0 hasta n-1 valores. Y ahí van obteniendo todos los orbitales, y ya hayamos visto antes cómo cuando L era igual a 0 se designaba S, el orbital S. Cuando L es igual a 1, ustedes tienen los orbitales P, que tienen 3P, PX, PY, PZ. Cuando los orbitales cuando N vale 2, son orbital 2 menos 1, 1, y tenemos los orbitales P. Y cuando ya cambia 3, 3 menos 1 es 2, entonces tenemos ya, ¿cuántos valores? 5 tenemos los orbitales P. De esa forma. Entonces ustedes van a ver en esta gráfica, van a ver ustedes cómo directamente, cuántos electrones tenemos, cuánto total tenemos de orbitales por capa. No se olviden que las capas, ¿cómo se designan? La capa 1, la capa 2, la capa 3 y la capa 4. ¿Sí? Entonces vamos viendo, que ya hemos visto anteriormente, qué valor toma, cuando para n igual a 1, qué valor tenemos de L, ¿verdad? Siempre es 0. ¿Cuál sería la subcapa? 1s. ¿Cuántos valores toma m? Sería m un valor 0, ¿verdad? Y corresponde al número de orbitales en la capa, un solo orbital, 1s. ¿Y cuánto es el número total de orbitales en la capa? Uno solo. En cambio, cuando ustedes tienen la capa 2, cuando n vale 2, ustedes tienen dos números cuánticos que puede tomar, ¿verdad? L. Porque es 2 menos 1, 1, 0 y 1. Entonces, cuando tiene 0, ustedes tienen el orbital 2s. Y cuando tienen 1, el valor de L, tienen los 2p. ¿Lo ven? Porque está en la capa 2. 2s y 2p. Y entonces, ¿qué valor puede tomar L? Entonces, para 2s solamente 0. Y para 2p, 3 valores. Entonces ustedes tienen el número de orbitales por la subcapa, ¿cuánto tienen? 1 en el primer caso del 2s y 3 en el 2p. 3 más 1 es 4, el número total de orbitales en la capa es 4. Así van a ver de nuevo como cuando n vale 3, ustedes van a tener los valores de números cuánticos que tienen de L, 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque tiene 3 menos 1, 2. Toma el valor 0, 1 y 2. Cuando vale 0 es el 3s. Cuando vale 1, 3p, y cuando vale 2 es el 3d. Entonces, cuando tiene el 3s, ustedes ya no se olviden que el número cuántico siempre magnético es 0. Entonces, le corresponde un solo orbital. En cambio, cuando tienen 3 orbitales p, ¿qué valor del número magnético le corresponde? 1, 0, menos 1. Tienen 3 orbitales. Y cuando tienen el 3d, ustedes tienen 5 valores de ml. 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. 5 valores. Si ustedes suman los 3, 5 más 3, 8 más 1, 9. ¿Cuántos orbitales tienen en esa capa? Son 9. Y así van sucesivamente en la capa 4. En la capa 4 ustedes saben que el número cuántico L, ¿qué valores puede tomar? Desde 0 hasta ¿cuánto? 4 menos 1 es 3. 0, 1, 2 y 3. Y la designación de las subcapas, ¿cómo se llama? 4S, 4P, 4D, 4F. Y entonces, ¿cuántos son los valores magnéticos que pueden tomar? Ya saben que para S siempre es 0, para P son 3, para D ¿cuántos orbitales son? 5, y para F son 7. Entonces ustedes sumando los números de orbitales que van a tener, 1, 3, 5 más 7, ¿cuántos son en total de los orbitales? 16 orbitales en esa capa. ¿Lo ven? Así puede
pueden seguir con las restantes capas. Nosotros solamente vemos hasta la capa número 4 en este caso. ¿Sí? Ustedes pueden hacer el ejemplo de ejercicio para el resto. Todos los orbitales con idéntico número cuántico principal forman una capa. Ahora vamos a ver cómo Dirac introduce un nuevo número cuántico, que es el número cuántico del spin. ¿Qué significa el número cuántico del spin? Que indica el momento angular intrínseco que tiene el electrón. Solamente se puede en dirección que hacia arriba o hacia abajo. Entonces se asigna un valor al número cuántico principal de menos un medio o más un medio. Más un medio cuando está el spin del electrón está hacia arriba, y menos un medio cuando el spin del electrón se encuentra hacia abajo. Entonces tiene un movimiento de rotación del electrón sobre su eje, y eso significa es el número cuántico del spin. ¿Cómo se obtiene, verdad? Cuando sobre sí mismo rota sobre sí mismo. Y es el número cuarto número cuántico del spin. Ahora veamos configuración electrónica. Para hacer la configuración electrónica de cualquier átomo, ustedes tienen que tener en cuenta varias reglas, ¿verdad? Primero tienen que tener en cuenta el principio de Aufot o de construcción. ¿Qué dice ese principio? Dice que la configuración electrónica fundamental se obtiene llenando siempre los orbitales por orden creciente de energía. No, otra cosa, ¿sí? Por orden creciente, o sea, 2p antes que el 2s, porque tiene mayor energía. Veamos el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué nos dice? Que solo pueden existir un máximo de 2 electrones por orbital. Eso es lo mismo que decir que qué cosa. No puede existir una configuración electrónica que tenga 2 electrones y con el mismo número cuántico. Tiene que diferir al menos en el spin. O sea, ya sea el spin para arriba menos un medio o más un medio, ¿verdad? Entonces nunca puede tener un átomo con 2 números electrones, 2 números cuánticos iguales. El otro principio que tienen que tener en cuenta ustedes cuando utilizan la configuración electrónica es el principio de máxima multiplicidad, que se conoce como regla de Hahn. Al llenar los orbitales de energía equivalente, los espines de los electrones como tienen que estar paralelos, siempre y cuando sea posible, por supuesto. Eso dice la regla de Hahn. Entonces, ¿cómo se realiza el orden de los llenado de los orbitales? Se llenan siempre los orbitales, porque a medida que van aumentando el número cuántico, ¿verdad? Sabemos que va el número cuántico, el número atómico Z, cada tipo de orbital recibe una carga nuclear efectiva y varía su energía. Entonces, como consecuencia, no siempre se llena, por ejemplo, el 3D antes que el 4S. Por ahí muchas veces el 4S se llena antes que el 3D. ¿Por qué? Y porque a medida que se van agregando los electrones, ya saben que está relacionado con el número cuántico, ¿verdad? Z, ¿qué significa? Que van obteniendo, hay un poder de penetración, una difusión diferente y un poder de penetración diferente. Entonces cambia la energía que va llenando los orbitales. Y según el principio de Aufot, siempre tiene que llenarse en orden creciente de energía. Y las energías son diferentes cuando cambia, ¿verdad? Cuando tenemos ahí alterado con los números de electrones. O sea que todo depende del número de electrones que vamos introduciendo. Eso van a tener que aprenderse 100, por ejemplo, acá, ¿verdad? Ustedes van a ver que cuando tienen un solo electrón en el átomo de hidrógeno, supuestamente todas de la primera capa 1s, en la segunda capa 2s y 2p, son todas energías iguales. En la 3s, 3p, 3d, todos iguales, ¿no ven? 4s, 4p, pero ¿todo por qué? Porque tenemos un solo electrón, pero eso no sucede en la realidad. En realidad, los átomos son multielectrónicos, y entonces cuando vamos agregando un electrón al átomo de hidrógeno para que me dé el helio, que es 1s2, ¿qué pasa? Entonces no hay problemas ahí, ¿verdad? Porque se le agrega 2s2, pero el 2p también. 3s van aumentando, 3p también y 4s, pero acá cuando ustedes introducen el 3d ya aparece, muchas veces se llena antes el 4s antes que el 3d, contiene semillero, entonces observamos configuraciones electrónicas que son anómalas, ¿sí? Otras que son regulares y otras que cambian, como consecuencia del llenado de los electrones para llenar los orbitales. Entonces, en un átomo electrónico, la energía depende siempre de quién, del número cuántico principal L y del número cuántico secundario L. Cuanto mayor es N, para N igual a 2, a mayor L, mayor energía tiene, ¿verdad? Siempre el 2S es mayor que el 2P es mayor que el 2S, el 3P es mayor que el 3S. Y así sucesivamente, pero aquí ya no. Aquí el 3D, por ejemplo, tiene menor energía que el 4P. Entonces, eso es fundamental conocer siempre. ¿Y cómo sería el llenado? El llenado sería de esta forma. 1S sería menor que 2S, menor que 2P, menor que 3S, menor que 3D, pero menor 4S que el 3D.
menor 4p que el 5s, menor que el 4d, menor que el 5p, menor que el 6s, menor que el 4f, etcétera, etcétera, ¿sí? Ustedes tienen que saber más o menos cómo es la configuración electrónica, ¿verdad? Cómo es llenado para que puedan escribir la configuración electrónica de un átomo. Y entonces tienen que saber que hay dos poderes, que son el poder de difusión y el poder de penetración, que también hacen que varíen el llenado de los electrones en un orbital. ¿Por qué? Porque cuando los átomos son multielectrónicos, distinto del hidrógeno, se caracterizan, ¿verdad?, porque tienen distintas energías en los niveles. En este caso, ustedes pueden observar cómo el poder de difusión es mayor en el caso del 2s que el 1s. ¿Quién está más cerca del núcleo? El 1s, ¿verdad? Entonces, tiene menor poder de penetración. El mayor poder de penetración tiene, perdón, mayor difusión tiene el 2s. Está más difundido, está más alejado del núcleo. A eso se refiere. En cambio, el poder de penetración, como tenemos acá, cuando tenemos al mismo n, entonces el orbital 2s es más difuso que el 1s. Y la densidad electrónica está mucho más extendida. La difusión aumenta con n. Siempre más difuso el 2s que el 1s. En cambio, cuando analizamos ahora el poder de penetración, vemos en el mismo número cuántico. A igual número cuántico, el 2s es más penetrante que el 2p. Por eso ustedes tienen que el S tiene mayor poder de penetración que el orbital P, y mayor que los orbitales D, y mayor que los orbitales F. Siempre es más difícil sacar el electrón de uno. Si se encuentra en 2s, si se encuentra en 2s o en 2p. En 2p, ¿verdad? Porque el 2p tiene mayor poder de penetración del 2s que el 2p. Siempre es más fácil arrancar el electrón de la última órbita, ¿verdad? Entonces el 2p está más alejado que el 2s. Ahora vemos acá el número cuántico, está presentado el número cuántico, los distintos números cuánticos, el nombre, que es cómo se llama en cada número cuántico, los valores que toman cada número cuántico y el significado que significa cada número cuántico. Vamos a ver que el número cuántico n representa, ¿cómo se llama? Principal. ¿Y qué valores toma? 1, 2, 3, etc. Luego tenemos el significado, el nivel energético y el tamaño del orbital. Ya saben que a mayor n se van alejando del núcleo, ¿verdad? Luego tenemos L. ¿Qué significa L? El número cuántico secundario. ¿Qué valores toma? Toma desde 0 hasta n-1 valor. 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta n-1 valor. Que corresponde su nivel energético y la forma del orbital. Me define la forma del orbital. No se olviden que acá tienen orbitales. Cuando vale 0, ¿cuánto es el orbital S? Esférico. Cuando tiene un valor 1, tenemos orbitales P, que son 3 y son según los lóbulos, ¿verdad? PX, PY, PZ, según la dirección que tome el eje cartesiano, la dirección X, Y o Z. Y si vale 3, ya tiene el 3 valores, entonces si vale 2, perdón, tiene 5, son los orbitales de él. El número cuántico magnético se llama LM, se llama magnético. ¿Y qué valores toma? Depende de los valores de L. Toma desde -1, pasando por 0 hasta +1. Y me da la orientación espacial del orbital. ¿Por qué? Porque acá me dan los P, X, P, Y, P, Z. ¿Sí? Que yo les decía 3. Cuando L vale 1, ustedes tienen 3 orbitales. -1, 0, 1, que son los 3P, que son PX, PY, PZ. En cambio, cuando vale 2, ustedes van a tener de -2, -1, 0, ¿cuántos valores? 5 valores, son los orbitales D, son 5 orbitales D. Entonces luego tenemos el número cuántico del spin, que se conoce como S, es el nombre del spin, ya tiene 2 valores, -1 o más un medio o menos un medio. Y que representa el giro del electrón sobre sí mismo. Ahora vamos a ver la configuración electrónica y vamos a ver cómo entramos en configuración electrónica, ¿verdad? Veamos ahora para el átomo de hidrógeno. Ustedes tienen 1s1. ¿Qué representa S1, el número cuántico principal? S1 es el número cuántico principal. ¿Qué significa el S? El S significa que el número cuántico que corresponde al angular es L, ¿verdad? Corresponde a L igual a 0. Entonces el orbital es S. Y uno solo, que significa que tiene un solo electrón en la órbita, en el subnivel, ¿verdad? En el subnivel, en el orbital o subnivel, tiene un solo electrón. Y entonces, ¿cuál es el número cuántico del átomo de hidrógeno? El número cuántico n, así lo voy a poner, n igual a 1, porque n vale 1. Ahí lo pueden observar. ¿Cuánto vale L? 0, porque es el orbital S. ¿Y qué valores toma ml? 0, porque como tiene L igual a 0, no tiene otra forma de tomar que n igual a 0. ¿Y cuánto es el número cuántico? Ese tiene un solo electrón, entonces es positivo. S igual a un medio.
¿sí? Eso se representa la configuración electrónica para el átomo de hidrógeno, en su estado fundamental. Siempre que significa estado fundamental es que está de mínima energía. ¿Por qué? Porque un átomo cuando está en su estado fundamental está con carga cero, en cambio cuando pasa a otro nivel, ya el electrón se desprende y entonces pasa a un nivel, ya sea cation o anión, depende. ¿Mm? Veamos ahora la tabla periódica. La tabla periódica son los elementos cómo se van, colocan en la posición de la tabla periódica y cómo van incrementando los electrones y a la medida que aumenta su número atómico. Por lo tanto, aumenta el número de electrones. Ahí tienen ustedes una tabla periódica, ¿verdad? Como la conocen, la tabla periódica. Ya saben que los grupos son desde arriba hacia abajo, o sea, como esto, ¿verdad? Todo esto son los grupos, ¿verdad? Por ejemplo, los alcalinos. El alcalino es litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Eso es el grupo 1 de la tabla periódica, son electropositivos. También los alcalinos tercios, como berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, son el grupo 2. Entonces tienen 2 electrones en la última órbita. Los primeros metales alcalinos solamente tienen un solo electrón en la última órbita, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si vamos a ver acá el carbono, está en el grupo 4. O sea, significa que carbono, silicio, germanio, estaño y plomo tienen 4 electrones en la última órbita. Si van a ver ustedes el átomo de hidrógeno, que están en el 5, el grupo 5, tienen nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, todos tienen 5. ¿Sí? Y lo mismo acá que están los halógenos. Son 7, ¿verdad? Entonces acá tienen ustedes flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Entonces, bueno, saber que en la fila, el periodo, en los grupos, los elementos que poseen la misma configuración electrónica para los electrones de la capa de valencia. Todos tienen características comunes y por lo tanto las propiedades químicas son comunes. Por eso se agregan, todos son alcalinos, estos son alcalinos tercios porque tienen todos en un grupo las mismas propiedades similares. Lo mismo, por ejemplo, el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo tienen casi las mismas propiedades, lo mismo que en el grupo 5 de la tabla periódica, etc. En cambio, en cada fila, como yo les puse acá en color amarillo, que se llaman períodos, los elementos aumentan un electrón a la capa de valencia. Entonces ustedes tienen que la estructura de la tabla periódica refleja su estructura orbital. Y van a ver cómo, en función, cómo cambian, ¿verdad? Tenemos propiedades periódicas, como por ejemplo la ionización, el radioatómico, como por ejemplo la electronegatividad, va a depender de la posición del átomo en la tabla periódica. Por eso se llaman propiedades periódicas. Y ustedes tienen cómo la tabla periódica pueden agruparse en bloques de acuerdo a los electrones de valencia. Por ejemplo, ustedes ven cómo este bloque, todos son, al último tienen la configuración electrónica S, siempre. Pueden estar, supongamos, cambian, siempre ustedes lo van a ver acá en color rosa. Como esta zona, que son los electrones de los alcalinos, ¿verdad? Son los alcalinos y los alcalinos tercios. Ustedes tienen litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ustedes tienen 1S. Tienen 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Todos S. En cambio, los D, todo lo que son D son los metales que son de transición. Ustedes van a ver aquí como el periodo, van a tener periodo del 3D, 4D, 5D, 6D, etc. Y en este caso, que son los elementos, estos son los electropositivos, estos son los electronegativos, entonces ustedes tienen cómo son todos caracterizados por el orbital P. Entonces ustedes van a tener acá en esta parte, van a tener todos los orbitales 2P, 3P, 4P, van cambiando el periodo, ¿verdad? 5P, 6P, etc. Y tienen los orbitales F en esta zona, que son las zonas, tienen orbitales 4F o 5F, ya tienen los electrones de los lantánidos y los actínidos. Entonces ustedes tienen los lantánidos, como a partir del nivel 6 se encuentran los orbitales 4F. Y hay 7 orbitales en total. Entonces los 4S se necesitan, por cada orbital, 2 electrones según la regla de multiplicidad, ¿verdad? Entonces ustedes tienen 2 electrones según la regla de Hahn y se necesitan en total 14 electrones. Por cada orbital es 2, entonces tenemos 7 por 2, 14, en total 14 orbitales. 14 electrones, perdón, que van a llenar todos los orbitales. Los 7 orbitales S. Los actínidos, a partir del nivel 7, se encuentran los orbitales 5F, y entonces total hay 7 orbitales, entonces, que tienen 7 orbitales, ¿verdad? Que tienen 5F, que están en la posición 5 de la tabla periódica del periodo. Vamos a ver a continuación, ustedes tienen cómo una configuración electrónica se puede representar a través de una configuración simplificada, ¿verdad? Siempre que tenemos el gas monoatómico más cercanos, similar, ¿verdad? Ya sabemos que los dos monoatómicos están ubicados acá, hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia la derecha de la tabla periódica. Por ejemplo, el lantano. El lantano se le puede simplificar, la configuración electrónica simplificada, se puede representar como la configuración del gas xenón,
6s cuadrado, 5d1. Siempre cuando ustedes les pidan, por ejemplo, en un problema de configuración electrónica simplificada, ustedes tienen que poner siempre del gas monoatómico más cercano. Ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Por ejemplo, el serio se representa en forma simplificada, como la configuración electrónica del xenón, por 6s2, 5d1 y 4f1. El prociodimio, por ejemplo, también se representa como una configuración simplificada, como la configuración del gas monoatómico xenón, 6s2, 4f3. Entonces, en la próxima, ustedes van a ver acá cómo tenemos, miren, esto directamente, cómo va introduciendo a partir del hidrógeno, según el número atómico, cómo van cambiando y su configuración atómica para todos los elementos de la tabla periódica, hasta el número que tengamos 111. Y cómo al hidrógeno, cuando van adicionando un electrón, pasamos a la configuración del helio y tiene 1s2 completa, ¿verdad? Entonces ustedes, si quieren poner simplificado, siempre van a poner el gas monoatómico más cercano, que siempre están completamente llenos, ¿verdad? Y va para poner una configuración atómica simplificada. Por ejemplo, podemos ver aquí como ejemplo el oxígeno, que tiene un atómico 8, y cómo tiene, si yo quiero simplificarlo, voy a poner la configuración electrónica del helio, que no es otra cosa que 1s2. Entonces, si me piden en un problema configuración simplificada, ustedes pueden poner directamente como la del helio y agregar 2s2, 2p4. Si me piden completa la configuración, entonces en lugar de poner la configuración de helio simplificada, van a poner 1s2. Entonces, así veamos otro ejemplo, por ejemplo, el caso del cromo. Y así para todos, por ejemplo, veamos el alcalino tenso, que son el potasio. Primero el sodio, potasio, cómo van agregando en la medida que van aumentando el periodo por grupo. Veamos primero acá, por ejemplo, el sodio. El sodio se encuentra acá. ¿Qué configuración electrónica tiene el sodio? Simplificada. La del neón, 3s1. ¿Se dan cuenta? Todos tienen un solo electrón en la última órbita, S. ¿Qué le sigue al sodio? El potasio. Si buscamos el potasio acá, que es 19, tenemos que representa la del argón, 4s1. O sea, han agregado de la órbita del 3 del periodo, pasan al periodo número 4, que sería 4s1. Ahora vamos a ver el que le sigue. Sodio, tenemos sodio, potasio, sodio, potasio, radio, ¿sí? Sodio, níquel, a ver, acá está, el sodio es esta. Después tenemos el potasio, que hemos dicho que era esto, y luego pasamos, sodio, potasio, ¿a dónde está el calcio? A ver, está. Voy a buscar el otro, que corresponde al 5, está el rubidio, ¿ven? 5, en la posición 5. Y el potasio está en la posición 4, 4s1, ¿sí? Ese sería sodio, potasio, níquel, perdón, el rubidio. Veamos ahora otra configuración electrónica, por ejemplo, la del cromo. La del cromo, ustedes van a poder asimilar la del argón, si le piden, por supuesto, simplificada, 4s1, 3d5. ¿Por qué D? Porque el cromo es un elemento, elemento de transición, está localizado en el centro de la tabla periódica. Lo mismo el hierro. Pero observen que el hierro tiene la configuración del argón, 4s2 y tiene 3d6. Hoy pueden tener acá algunos elementos anómalos, como por ejemplo el cobre. El cobre es un elemento de una configuración electrónica, que tiene, es anómalo, es diferente, no es regular. Entonces forma parte de una configuración electrónica irregular. ¿Por qué? Porque se llena antes, tiene un nivel semilleno, un 4s1, antes que se llene el 3d10. Entonces eso es una configuración anómala, ¿verdad? El cobre es irregular. Ustedes tienen que conocer cuáles son los irregulares, que yo lo voy a colocar en la tabla siguiente, lo van a ver. Acá también tienen el molibdeno, que también es irregular. Si ustedes ven semilleno, ¿por qué? Porque tiene un nivel semilleno que es el 4d5, pero antes del semilleno, ustedes lo tienen al 5s1. Entonces también es una configuración que es irregular. Otro elemento irregular los tienen los elementos rutenio, rodio, paladio y plata. Son irregulares, ¿por qué? Porque también tienen el nivel 5s, que tiene electrones semilleno, del 4d7. Y acá también tienen ustedes 5s1, que lo tienen semilleno, y antes del 4d. El paladio también tiene 4d10, y la plata tiene 5s1, o sea, tiene semilleno del nivel 5, y antes que se llene el 10, que es 4d10. Entonces tienen irregulares, lo van a ver en la próxima transparencia, acá vemos otros más irregulares, que son el platino, por ejemplo, y el oro.
También ustedes, si quieren poner la configuración electrónica simplificada, lo van a poner como el xenón, 6S1, 4S14, 5D9. Y como el oro, que también tienen ustedes, el nivel lleno completamente 5D, pero antes se llena el 4F, y el 6S1, o sea, ustedes tienen una configuración electrónica irregular en esos dos metales, platino y oro. Entonces acá en amarillo yo les puse cuáles son los que tienen configuración electrónica irregulares. Tienen el cromo, tienen el molibdeno, tienen el cobre, plata y oro, que es un elemento de transición, el rutenio, rodio, paladio, y tiene platino y oro. ¿Sí? Son elementos que tienen configuración electrónica irregulares. Y entonces vamos a ver exclusivamente acá cuáles son las irregulares, que tienen un lugar antes de su nivel lleno. ¿Cuáles son? El cobre, rutenio, rodio, paladio, plata, platino y oro. Ahí tienen el número cuántico, el valor del Z, ¿verdad? El número atómico, tiene el valor del elemento, del átomo, y tienen cómo se representa en forma simplificada la configuración electrónica. Por ejemplo, en el caso de cobre, que también es irregular, ustedes tienen acá, antes de su nivel lleno, o sea, tienen todos los subniveles llenos, como tienen D5, 5D10, 4D10, 3D10. Pero ¿cuál es el subnivel que tienen lleno? Ustedes, o sea, el 4S1. Acá tienen el 5S1, el 5S1, el 4D10, acá tienen todo lleno, este es 5S1. De la misma forma, el platino y el oro. O sea, siempre si es simplificada, colocan la configuración electrónica del xenón, que es la más próxima, ¿verdad?, del gas monotómico más cercano, y colocan, en este caso, siempre se llenan antes los 4F, el 6S, antes que el 4F y el 5D. Por eso es una configuración electrónica irregular en este caso. Además tenemos dos otros regulares de otro tipo, que son las del cromo y molibdeno, que presentan un lugar antes de su nivel lleno. O sea, estos tenían D10, ¿lo ven? Tienen D10 cuando se llenan los otros orbitales. En cambio acá, en este caso, ustedes tienen el subnivel semilleno y lo tienen el D5, cuando tienen D5. Por ejemplo, el cromo. El cromo tienen ustedes 4S1, 3D5. Y el molibdeno tienen ustedes la configuración simplificada del criptón, y tienen 5S1, 4D5. O sea, tienen un semilleno, pero mientras tanto tienen un solo electrón en el nivel 5, ¿verdad? Entonces eso configura, digamos, todos estos átomos presentan configuración electrónica irregulares, que tienen que saber ustedes cómo colocar. Si les piden configuración electrónica completa, tienen que hacerla completa y no la del argón, ¿verdad? Esto es fácil porque el argón tiene la configuración electrónica todo totalmente llena, ¿verdad? Por eso se pone siempre, cuando uno se quiere poner la configuración electrónica simplificada de cualquier átomo, tiene que ponerla siempre del gas monoatómico más cercano. En este caso, ya sea para el platino, por ejemplo, es el xenón, para el cromo es el argón, en cambio para el molibdeno el criptón. Bien, ahora veamos las propiedades periódicas. ¿Cuáles son las propiedades periódicas? Las propiedades periódicas son aquellas propiedades que hemos dicho que se mantienen igual como consecuencia de la posición del átomo en ese grupo de la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, una de las propiedades periódicas importante es la energía de ionización. Acá vemos el concepto de ionización, cuando se ionizan, que dice que la energía de la primera ionización es la energía necesaria para quitar el primer electrón de un átomo neutro que está en estado gaseoso. O sea, ese sería el fundamental requisito. El átomo de sodio tiene que estar en estado gaseoso, y entonces esa energía que tengo que comunicarle, que generalmente que es positiva. ¿Por qué? Porque es una energía que yo tengo que comunicarle. Va a absorber el sodio, el átomo de sodio absorbe para transformarse en un catión sodio. ¿Y qué libera? Un electrón. Entonces la energía de ionización aumenta a medida que se eliminan electrones sucesivos. Si yo quiero aumentar, tengo un átomo que son polielectrones, y quiero arrancar un electrón, esa es la energía de ionización del primer electrón. Si yo quiero sacar otro electrón, se llama I2. Si quiero sacar otro electrón, es I3. Entonces la energía de ionización siempre de un átomo I1 va a ser menor que la I2 y menor que la I3. Obvio, ¿verdad? Porque para el tercer electrón, que está más cercano al núcleo, va a ser mucho más difícil arrancar ese electrón. Entonces, ¿cómo varía la energía de ionización en un periodo? En un periodo que es una fila, ¿verdad? Varía en este sentido, va aumentando en este sentido. ¿Eso qué quiere decir?
que la energía de ionización acá, si yo tengo acá, por ejemplo, el sodio, el potasio, radio, el sodio y el potasio, entonces, si yo quiero arrancar un electrón del potasio, que es menor que si yo quiero arrancar un electrón, por ejemplo, del hierro, del cromo o del vanadio, ¿verdad? El primero. Eso significa que aumenta en este periodo. Es mayor la energía de ionización que yo tengo en este caso. ¿Sí? En cambio, los grupos disminuyen. Si yo tengo, por ejemplo, el sodio, el potasio, el rubidio, es menor la energía que yo tengo que arrancar el átomo de este potasio que el de sodio. El de sodio siempre es mayor. ¿Por qué? Porque este es más electropositivo. ¿Mm? Entonces, bueno, digamos, el grupo disminuye en este sentido. O sea que a medida que yo voy aumentando desde el sodio, potasio, rubidio, sería sodio, potasio, rubidio y calcio. ¿Sí? Rubidio y cesio, perdón. Que el número no lo veía el símbolo. El cesio y después tienen el francio. En un grupo disminuye en este sentido. Entonces la energía de ionización aumenta en este sentido, o sea, mayor energía tengo que comunicar para arrancar estos electrones de estos átomos que en los metales alcalinos. Y siempre las energías se expresan en electronvoltios. Y esta energía de ionización es fundamental y ya lo vamos a ver que es importante cuando ustedes veamos el cuarto estado de la materia, que es el estado plasmático. Veamos otra propiedad periódica que es la afinidad electrónica. La afinidad electrónica sería la energía que desprenden. En cambio, cuando un átomo libera en estado gaseoso, como por ejemplo el cloro, el átomo cloro en estado gaseoso libera, no, acá libera no, sino que acepta. En este caso liberaba el caso del sodio, aquí acepta. Eso se llama afinidad electrónica. Cuando el átomo en estado de gaseoso acepta un electrón, pasa inmediatamente a dar lugar a un anión. Entonces produce la liberación de energía. Hay una liberación de energía de menos 349 kilojoules sobre el mol. No se olviden que ustedes tienen también que realizar configuración electrónica, por ejemplo, del cloro en estado fundamental y cómo pasa a cloruro. Entonces, cuando ustedes tienen en estado fundamental, el cloro está en estado fundamental, tiene la configuración electrónica 3p5. 3p5. Es similar a la configuración electrónica simplificada del neón, 3s2, 3p5. Sin embargo, cuando se incorpora un nuevo electrón, se crea el anión cloruro, y ustedes tienen el ion cloruro, entonces la configuración electrónica es que gana un electrón. Si gana un electrón, en lugar de 3p5, ¿cuánto van a tener? 3p6. Entonces ustedes también pueden hacer configuración electrónica de un átomo en su estado positivo, ¿verdad? Como cation, o bien en su estado neutro. Si es cation, has restado 1. Entonces, si fuese cation, ustedes tendrían que acercar, en lugar de 3p5, tendría que ser disminuir, ¿verdad? Eso sucede con los metales alcalinos. Generalmente los metales alcalinos, como el sodio, libera rápidamente su electrón y forma entonces, pasa de un estado neutro a un estado cation. Entonces, en lugar de la configuración electrónica 1, ya queda nula, ¿verdad? Se va ese único electrón que tenían en ese nivel de S. Que depende que si sea potasio, cesio, etc. En este caso, la afinidad electrónica, cuando ustedes incorporan un electrón a un átomo, en su estado gaseoso, no se olviden siempre en estado gaseoso, ¿cómo varía la tabla? Esa se llama electroafinidad. La electroafinidad aumenta en este sentido, siempre es mayor para quién, para los halógenos, que para en el grupo, o sea, disminuye en este sentido. Significa que la electroafinidad disminuye en este sentido. Si vamos a ver el flúor, cloro, bromo, yodo, astato, vamos a ver que siempre es menor, ¿verdad? Disminuye en el claro del astato, del bromo, por ejemplo, del yodo, es menor. El bromo tiene mayor, ¿sí? Que esto, ¿por qué? Porque disminuye en este sentido, y en un periodo aumenta en este sentido. Entonces, eso van a ver, es otra propiedad periódica que también es importante conocer cómo varía de acuerdo a su posición en la tabla periódica. Después veamos la electronegatividad. La electronegatividad es otra propiedad también periódica que mide la tendencia de un átomo de atraer electrones en un enlace químico, y aumenta siempre con el carácter no metálico. ¿Cómo aumenta en un periodo? Un periodo aumenta en este sentido y disminuye en este sentido. O sea, si nosotros tenemos esta tabla periódica, el elemento electronegativo por excelencia es el flúor. Tiene la máxima electronegatividad que se conoce, el valor 4. Y vemos cómo va disminuyendo cuando disminuye en el grupo hasta el
flúor, cloro, bromo, yodo, astato, por ejemplo, cómo va disminuyendo en un grupo, ¿verdad? Y cómo en ese grupo siempre el flúor es máximo. Entonces vamos aumentando desde acá, de izquierda hacia derecha. En un periodo aumenta y disminuye en un grupo. Siempre zona electronegativa, lo de la zona del flúor, ¿verdad? La zona derecha de la tabla periódica. Veamos otra propiedad atómica que también es importante, es el radio atómico, que es la distancia entre el núcleo y el orbital más externo. La propiedad del radio atómico, ¿cómo varía? Varía en un periodo, disminuye en este sentido, y ustedes lo van a ver cómo están en esta representación de los elementos de la tabla periódica diferente, cómo va cambiando, ¿verdad? Cómo va el radio atómico va aumentando en este sentido. Si vamos a ver los alcalinos, los metales alcalinos como litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, como el cesio es más grande de todos, tiene el mayor radio atómico. Y cómo van a ver cómo va disminuyendo en un periodo y cómo va aumentando, ¿verdad?, hacia el grupo, a medida que aumenta el radioatómico. El cesio es el elemento que tiene radioatómico mucho mayor. Y siempre los cationes tienen mayores que los iones. Ese es radio iónico, por ejemplo, si lo consideramos. Este es radioatómico, considerado como átomo, no como ion. Entonces la propiedad siempre aumenta en ese sentido en un periodo, perdón, disminuye en un periodo y aumenta en el grupo. A medida que vamos descendiendo, ¿verdad? Aumentando el periodo. Aumenta el radio atómico. Entonces, ahora vamos a ver otro concepto nuevo, que es la hibridación o hibridización. ¿Qué es la hibridación o hibridización? Sería el concepto de cómo cambian los orbitales atómicos, cómo se van transformando el orbital central de un átomo para generar un conjunto de orbitales híbridos, por ejemplo, sp3, sp2, sp, y lo vamos a ver particularizado para el átomo de carbono. ¿Cómo y por qué se hibridiza o se introduce el concepto de hibridación o hibridización? Simplemente para explicar las propiedades diferentes que presentan algunas moléculas, algunos compuestos. Por ejemplo, como el metano se ve que es apolar, o sea, no tiene polaridad. ¿Y cómo se explica que no tenga polaridad si, por ejemplo, hay otros que son polares, como el amoníaco, que también, o como el agua, otros elementos que son polares? ¿Por qué se explica que sea apolar el metano? Entonces eso se explica a través de la hibridación, que es el procedimiento entre el cual su configuración electrónica y su estado natural. ¿Cuál es la configuración electrónica del carbono? El carbono tiene una configuración electrónica basada en su estado fundamental 1s2. Significa que tienen dos electrones en el orbital 1s. 2s2 tienen dos orbitales en el orbital 2s. Y en el 2p tiene solamente dos. Ya sabemos que el p es un orbital que tiene tres, ¿verdad? px, py, pz. Pero solamente tiene dos electrones. ¿Cómo se van a colocar? ¿Cómo se simbolizan esos dos electrones en el orbital 3p? En 2p. 2px, 2pi y 2pz. O sea, tienen solamente dos electrones. Ya saben que la regla de multiplicidad de Hankin, todos tienen que estar paralelos, ¿verdad? Entonces están de esta forma. ¿Qué le pasa ahora cuando se hibridiza el átomo de carbono? ¿Qué significa la hibridización? La promoción de un electrón del orbital 2s pasa automáticamente al otro orbital 2p y queda de esta forma hibridizado el átomo. O sea que, ¿qué orbital híbrido se forma? Se forma un orbital híbrido formado por cuatro orbitales, 1s y 3p. Son cuatro orbitales, como lo ven ustedes acá, sería el orbital 2s, 1s. ¿Por qué? Porque quedan todos estos vacíos con solo electrón. Entonces, el otro electrón del átomo de hidrógeno automáticamente va a ocupar cada una posición. Un átomo de hidrógeno va hacia el 2s, el otro va hacia el 2p, el otro hacia el 2pi y el otro hacia el 2pz. Y para darme qué orbital híbrido, el orbital híbrido que corresponde al metano, que sería sp3. ¿Qué le ha pasado al átomo de carbono? Se ha hibridizado, ha cambiado su configuración de tal forma que forma un nuevo híbrido llamado sp3, con un solo orbital s y tres orbitales p. Y me dan una configuración. Ahora, la disposición, ¿cómo sería la geometría de la molécula cuando cambia la configuración de la hibridación, cuando se hibridiza el átomo? Sería un tetraedro perfecto. Eso lo vamos a ver aquí en esta diapositiva. Vamos a ver cómo la hibridación sp3, que significa que es tetraédrico, tiene ángulos perfectamente de 109,5 grados. Aquí pueden ver cómo se puede representar el metano. Primero tienen ustedes así, se hibridiza,
¿Y cómo me forma? Tetraédrico. Entonces el tetraédrico justifica de esa forma, aquí cómo se enlazan, ¿verdad? Cómo se forman ustedes totalmente tetraédrico y cómo el metano justifica que todos los enlaces son equivalentes. Todos los enlaces carbono-hidrógeno que forma el metano son equivalentes y forman un compuesto que es totalmente apolar. ¿Qué significa apolar? Que no tiene momento dipolar. El momento dipolar va al cero. No tiene momento dipolar. De esa forma se explica que sea apolar el metano. Sin embargo, ¿cómo se explica que el amoníaco sea polar? Se explica también por la hibridización del átomo de nitrógeno. Si no la vemos aquí, la pueden hacer ustedes directamente como tarea, cómo se va a hibridizar el átomo de nitrógeno para formar el orbital híbrido sp3, donde tienen un par de electrones libres colocados en un óvulo en uno de los dirigido en una de las direcciones. Entonces, la molécula de amoníaco es polar, presenta un momento dipolar definido, lo mismo que la molécula de agua. La molécula de agua también forma un híbrido, el átomo de oxígeno sp3, de tal forma que los dos pares de electrones que tiene el oxígeno están colocados en uno de los lóbulos diferentes en posición, siempre tetraédricos, si son sp3, y de tal forma que explica que sea también el agua polar, ¿verdad? Que tiene propiedades de polaridad. Entonces las geometrías van a cambiar cuando se hibridizan los átomos, ¿verdad? El átomo central. Y ustedes van a tener distintos tipos de hibridación, van a tener, por supuesto la geometría es diferente. Si forma un híbrido SP tiene un lineal, si forma SP2 tiene triangular plana, como lo puede ver acá. El tricloruro de boro forma un híbrido SP2 y forma totalmente triangular, ¿verdad? En cambio SP3 es tetraédrico, como el que ustedes acaban de ver del caso del metano. Después tienen otras más que no vean, solamente les mencionamos para que ustedes conozcan que existen otras más, como la diagonal o la octaédrica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y acá tienen en este cuadro cómo cambia la hibridación y cómo tiene los diferentes enlaces. Por ejemplo, SP3, ¿quiénes tienen? Presentan todos los alcanos. Ustedes van a estudiar cuando vean orgánica, después van a ver cómo todos los compuestos que son alcanos, como el metano, van a formar híbridos de SP3. En cambio, los que tienen híbrido SP2 son los alquenos, que tienen doble enlace. Todos los compuestos que tienen doble enlace presentan una hibridación del tipo sp2. Y los compuestos que tienen triple enlace presentan hibridación sp, como por ejemplo el acetileno, que lo van a ver acá. Y el ángulo, por supuesto, va cambiando, ¿verdad? Totalmente lineal, de 180 grados, como el acetileno. Bien, y ahora, por último, vamos a ver los nuevos estados de la materia, que es el nuevo que ustedes ya hemos visto cuando conmigo han visto el tema 2 de gases, y hemos introducido, para ver el estado gaseoso, hemos introducido 3 estados que se conocen, que son los clásicos estados de la materia, que es el estado sólido, líquido y gaseoso, que son observables naturalmente en la superficie de la Tierra, ¿verdad? Y por eso es un presentado fundamental. Ahora, el cuarto estado de la materia es el estado plasmático, que se observa naturalmente fuera de nuestro planeta, como por ejemplo en el Sol. ¿Y por qué no lo hemos presentado? No hemos presentado porque el estado plasmático es diferente del estado sólido, líquido y gaseoso. Lo vamos a ver después a continuación, que las moléculas están ionizadas en ese caso. Por eso era bueno presentarlos en este tema, el tema número 8 de la estructura atómica, porque ustedes ya van a saber conceptos de las partículas subatómicas, ya la van a conocer, y por eso es fundamental, y ya van a conocer también, acabo de presentar el estado, las propiedades periódicas y cómo se ionizan los átomos, y sabiendo que el nivel plasmático es un nivel que se encuentran los átomos ionizados. Entonces el concepto de ionización tenían que tenerlo presente para poder presentar este cuarto estado plasmático. El quinto estado plasmático, perdón, es el condensado de Bose-Einstein. Y observar a nivel subatómico. O sea, ustedes no lo podían presentar antes, porque ustedes no conocen las partículas que se observan, ahora ya van a conocer, están en condiciones de presentarles, que son los bosones. Las partículas bosones no son otras cosas que fotones, cuantos, y como ya hemos introducido en esta parte de la química cuántica, entonces ustedes están en condiciones de poder entender un poco qué significa el condensado de Bose-Einstein, porque son partículas a nivel subatómico, y ya hemos visto todas las partículas, hemos visto cómo cambia la física clásica a través de la física cuántica, a través digamos, de cómo la partícula se la considera como una naturaleza dual, como partícula, y también como ondulatoria, ¿verdad? Entonces, tenemos partículas diferentes, que son como, por ejemplo,
toda la física clásica, hemos visto cómo, digamos, cómo justifican todos los fenómenos diferentes, como refracción, difracción, considerando la naturaleza solamente ondulatoria de la radiación. En cambio, ya con la química cuántica se considera la radiación naturaleza corpuscular, no solamente como una onda, asignada a una longitud de onda, sino también como una partícula. Y por eso era fundamental presentar este estado de este nuevo estado de la materia en esta estructura, en este tema, ¿verdad? Ahora vamos a ver en qué consiste. Entonces, vamos a repasar un poquito, ya sabemos que en el estado sólido, cómo están las moléculas en estado sólido, están unidas, los átomos están firmemente unidos con enlace en una estructura rígida totalmente, que es muy difícil, ¿verdad? Donde los átomos vibran en su posición de equilibrio, en su posición de equilibrio, donde tenemos, por supuesto, forma propia, ¿verdad? Tienen volumen y forma propia. En el caso de un estado líquido, el estado líquido ya las moléculas están muy parcialmente unidas y donde tienen un cierto movimiento. No tanto como el sólido, no tanto como estado gaseoso, pero sí se mueven un poquito más que el estado sólido. En el estado gaseoso las moléculas están totalmente libres, no están unidas y se mueven libremente al azar. Y en cambio, en el estado plasmático, como lo van a ver ustedes en el cuarto estado de la materia, ¿cómo están las moléculas acá? Ionizadas, o sea, están como cationes y como electrones, como cargadas positivamente y negativamente, como por ejemplo acá en los rayos. Los rayos que nosotros vemos, ya vamos a ver que son, que se presentan, corresponden a este estado cuarto de la materia, que es el plasmático. Y vamos a ver cómo, si ustedes pasan de estado sólido a líquido, pasaban aumentando la temperatura, ¿verdad? Para que el sólido se funda. En el caso de si tenemos hielo, por ejemplo, ¿verdad? Y si pasan del estado líquido al gaseoso, también necesitamos darle temperatura para que pase el estado de vaporización. Y ahora ustedes, para que pase el estado plasmático, que se necesita requerir una gran energía, como la vamos a ver después, para ionizar, para ionizar ese gas. Tiene que ser el gas en estado gaseoso que pasa al estado ionizado. Vamos a ver que el plasma, que es la materia conocida más abundante del universo. O sea, alrededor de mayor del 99% se encuentra en las estrellas. Se encuentra en el Sol, en las estrellas, en las nebulosas. Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí cómo es la nebulosa de Orión. Y las nebulosas son partículas que están cargadas y que luego cuando interaccionan se pueden dar lugar a estrellas. Así se dan origen a nuevas estrellas. Ustedes tienen aquí en este caso todo el sistema planetario, como el Sol también genera, por supuesto, se produce un estado plasmático. Y es fácilmente detectable a distancia, ¿por qué? Porque todos los plasmas emiten luz, por eso los rayos se pueden observar, ¿verdad? Porque emiten luz. Entonces también es un estado plasmático, y casi todo lo que emite luz es plasma. También se considera el estado plasmático el fuego, por ejemplo, y ya lo vamos a ver más adelante, y también otros ejemplos de estado plasmático. Entonces, los plasmas en la Tierra son mucho más escasos y efímeros que los sólidos, líquidos y gases. Son mucho más, digamos, más común encontrarlos como sólidos, líquidos y gas, ¿verdad? Por eso se presenta generalmente, son los que más se conocen y son los clásicos. Pero veamos cómo se define un plasma. El plasma se define según el diccionario de la Real Academia Española como la materia gaseosa que está fuertemente ionizada, con igual número de cargas eléctricas libres, positivas y negativas. Eso significa que puede estar ionizada como un ion, cargado casi como catión, o como una carga negativa, un anión, y también tiene los electrones presentes. Fue denominado plasma por primera vez en el año 1920, y ¿quién lo designó? Langmuir. Langmuir recibió el premio Nobel de Química en el año 1932. Fue el primero en introducir el concepto de plasma a la materia. Pero ¿quién ha estudiado los primeros plasmas? Benjamin Franklin en el año 1752 realizó el experimento del rayo y la cometa, y él fue el creador del pararrayo, el origen del teórico del rayo. Entonces, Franklin fue el primero que en 1752 estudió la naturaleza eléctrica de los rayos. Luego Michael Faraday, lo hemos visto también y recuerdan que ustedes que uno de los primeros que junto con David estudiaron la estructura de la materia, cómo podría estar afectado cuando se hacía incidir la corriente eléctrica, y cómo se veía cómo se descomponían. Y Michael Faraday anuncia las leyes famosas de Faraday, y él estudia también las descargas en arcos, al bajar la presión, cómo pasaban a emitir luz difusa. En la unidad número 6, la vamos a ver exclusivamente en electroquímica, las leyes de Faraday.
Veamos ahora, también hemos estudiado en esta unidad los tubos de Crookes, ¿se recuerdan? William Crookes fue quien comenzó a estudiar las descargas eléctricas en los gases a baja presión, y él nombra el plasma un gas radiante. Identifica unas partículas en el plasma que le llamamos rayos catódicos, que no son otra cosa que electrones. Ya hemos visto, y hemos visto, estas son otras formas de presentar los tubos de Crookes. ¿Sí? Eso lo hemos visto también, lo hemos mencionado en la primera parte, todos los experimentos históricos de los científicos que han contribuido a determinar la naturaleza electrónica de la materia. Y luego tenemos J.J. Thomson en el año 1897, que también los mencionamos, ¿se acuerdan? El primer modelo atómico, no el primer modelo, sino el modelo de Putin de ciruela. Ese ya se conocía hasta ese entonces los rayos catódicos que eran electrones, y él también desvía rayos catódicos con campos electromagnéticos, y de esa forma da lugar, por ejemplo, al origen del televisor, en la actualidad, la carga del electrón y su procedencia del interior del átomo. Y crea, no el primer modelo atómico, sería el segundo, porque el primer modelo atómico sería el de Dalton, considerado solamente toda una esfera. Pero cuando ya sabemos, cuando existen los electrones, entonces él propone un nuevo modelo atómico que es el Putin de ciruela, donde el átomo es toda una esfera positivamente cargada, y donde están los electrones incrustados, incrustados dentro del átomo cargado positivamente. Entonces ese modelo se conoce como Putin de ciruela. Ahora, ¿cómo se genera un plasma? Ese equipo que está colocado acá es un equipo de la antigüedad del 1880, donde cómo se genera un plasma y se realiza una descarga eléctrica en gases a baja presión. Este sería, por ejemplo, como un émbolo. Ustedes cuando tienen un émbolo y extraen el émbolo, extraen el aire, porque tiene que estar a baja presión. ¿Y qué significa baja presión? Que tienen presiones de alrededor del centésima de atmósfera, o prácticamente no tienen gases, no tienen nada, tienen prácticamente vacío. Esta es la bomba de vacío que extrae todo el aire que tiene en el interior, y cómo pueden generar, ¿verdad? Como con incandescente, son tubos de vidrio, en donde ustedes realizan descargas eléctricas de alrededor de 1000 voltios, y la presión es alrededor de centésimas de atmósfera, y tienen alrededor, estas moléculas tan pequeñitas que pueden tener 25 por 10 a las 15 moléculas por centímetro cuadrado. Este es un equipo donde tenemos un aspecto de un plasma de aire en un tubo de descarga. Ustedes pueden ver cómo cambia, cómo se pueden observar las luces, ¿verdad? Que son características de un plasma. Esta fotografía corresponde al laboratorio de plasmas fríos del Instituto de Estructura de la Materia del CSIC. El CSIC es el Consejo Superior de Investigación Científica de España, y se encuentra de Madrid. Entonces este equipo es un equipo que también ellos trabajan con laboratorio de plasma frío. Ahora veamos cómo están las partículas, que ya conocemos más o menos, ¿verdad? Cómo están dispuestas las partículas de todos los átomos en un estado sólido, cómo están perfectamente ordenados en un sólido, cómo cambian ligeramente en un líquido, y cómo en un gas están totalmente libres al azar. Ahora veamos cómo cambia en un estado de gas, donde está en un estado gaseoso a un estado plasma. Entonces ustedes pueden pasar del estado gaseoso al estado plasma simplemente con energía. O sea, si ustedes dan energía, que puede ser de tipo eléctrica, térmica, luminosa, química, nuclear, ¿cómo la van a arrancar? Van a lograr arrancar un electrón de un átomo, y cómo van a poder, queda cargado positivamente como un catión. Y entonces quedan los electrones en el medio. Y entonces el estado plasmático es un estado ionizado. Ustedes van a poder observar cargas libres de los cargados positivamente, y los electrones están cargados negativamente. Entonces hay una conducción. ¿Saben cuál es uno de los principales características del plasma? Es la conducción eléctrica, porque como ahora quedan iones, los iones no están unidos entre sí, sino están en estado gaseoso, significa aislados, donde pueden conducir perfectamente la electricidad. Es una de las características fundamentales del plasma. Al contrario que el gas solo, el plasma es un buen conductor eléctrico. Entonces el gas no es otra cosa, el plasma no es otra cosa que un gas ionizado. Entonces el estado de gas solo, calentando o mediante energía, distintos tipos de energía, podemos pasar al estado plasmático, que simplemente las moléculas del gas se encuentran ionizadas. Es un gas ionizado. Aquí podemos ver en la antigüedad cómo se han creado bolas de plasma. Esta fue inventada por Nikola Tesla, Nikola Tesla en el año 1894. Miren cómo se representa en una fotografía muy antigua, en el cambio ahora por Parker, MIT, que es el Instituto Técnico de Massachusetts, en el año 1990 ha creado un plasma, simplemente una esfera que sirve para, a modo de división, o sea, para simplemente un artículo utilitario, sirve solamente
para observar cómo se ha creado el plasma, cómo se lo puede observar, ¿verdad? A simple vista. Ahora, ¿en qué consiste el fenómeno de ionización? Bueno, el fenómeno desencadenante del plasma. ¿Ustedes por qué? Porque ustedes hacen incidir electrones, fotones, lo que fuera acá, o sea, una energía radiante. ¿Qué hace? Se incide en el átomo y arranca un electrón. Entonces queda cargado positivamente ese átomo y salen electrones. Y ese electrón puede incidir de nuevo en otro sucesivamente. O sea, es un proceso desencadenante del plasma, es un proceso en cadena en donde ese gas se ioniza. Ese gas ionizado es el que produce el plasma. Los electrones liberados en la ionización pueden ser acelerados por campos que son electromagnéticos, campos externos que ganan energía. Y entonces ustedes tienen aquí cómo pueden obtener las partículas que están ionizadas, pueden colocarlas dentro del campo y pueden aumentar, ¿verdad? Ganan energía. Cuando tienen ustedes sucesivos choques, tienen la ionización en cadena y se establece, por supuesto, la corriente eléctrica. En cambio, si cesa el aporte de energía, las cargas positivas y negativas se van a combinar y el plasma, ¿qué va a pasar? Se extingue rápidamente. Entonces ustedes van a ver ahora cuáles son las magnitudes más importantes de un plasma. Es la densidad de carga eléctrica libre y la temperatura electrónica, porque de acuerdo a eso hay plasmas que son calientes y fríos. ¿Qué es la densidad de carga eléctrica libre? Significa la cantidad de iones que yo tengo por centímetro cúbico, por unidad de volumen. Y de acuerdo a eso, yo tengo plasma fría y plasma caliente. Los plasmas fríos son plasmas en el cual la temperatura de los electrones es superior a las partículas más pesadas, como los iones. Y es el menos dañino para los seres vivos porque no produce quemadura. En cambio, el plasma caliente son plasmas cuyos átomos están ionizados, se calientan enormemente y chocan continuamente, lo que genera luz y calor, y eso es muy peligroso para los seres vivos. Y veamos ahora a modo general, porque no está el otro, estamos limitados un poquitito de tiempo, veamos todos los ejemplos que podemos tener de plasma en la naturaleza. Pueden ser, por ejemplo, arcos de soldadura, tenemos las auroras boreales, que son hermosos espectáculos que se ven nocturnos, solamente en el polo norte y en el polo sur, por ejemplo, como consecuencia de ¿qué? De la ionosfera. La ionosfera de la Tierra está ionizada, por eso viene el término ionosfera. Está ionizada como consecuencia de todas las radiaciones que recibe el Sol. Y entonces ahí se pueden ver fenómenos tales como las auroras boreales o las australes que son al sur. ¿Y por qué se ven eso? Simplemente por el polo de la Tierra, que está magnetizada. Hay ondas electromagnéticas. En las estrellas mismas se ven, en las nubes de gas interestelar, en los relámpagos también, porque están ionizadas las moléculas del gas. Se ionizan también los tubos de neón, en el tubo de la lámpara de plasma. El gas se excita a baja presión dentro de las señales de neón, en los tubos fluorescentes también tienen plasma. Y por supuesto, en los televisores de plasma también, que son aparatos ¿verdad? Que se forman, que se constituyen, los aparatos formados por múltiples diminutas celdas que se sitúan entre dos paneles de cristal compuestos por una mezcla de gases, que son neón o xenón. Bien, y ahora entramos en el quinto estado de la materia, que es el estado condensado de Bose-Einstein, así se llama, y fue observado solo a nivel atómico. Y se ha observado, después de esa propuesta, ya vamos a ver a continuación, que también se conoce como el cubo de hielo cuántico, porque tiene lugar a temperaturas muy bajas. Y vamos a ver estas dos gráficas que se presentan son fundamentales en el análisis, en el estudio del condensado de Bose-Einstein, para entender bien la gráfica ambas gráficas. Lo vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. Esta gráfica que te representa la distribución de las velocidades de los átomos de yubidio en el condensado de Bose-Einstein, con las tres siglas. Y el pico del color blanco que se representan aquí, representa la velocidad máxima de los átomos. Y observen cómo cambia cuando disminuye la temperatura. Directamente la velocidad se hace nula, se quedan quietos. Y en ese entonces es cuando se obtiene a baja temperatura y cuando la velocidad de todos los átomos están quietos en el nivel de energía más bajo, ustedes van a lograr tener el condensado de Bose-Einstein. En este caso ustedes ya van a entender por qué yo decía que tiene que estar en estado de... Porque ya entienden los niveles de energía y ya hemos hablado de cómo los estados cambian cuando aumentamos la temperatura, cómo pasan los electrones a niveles de superiores de energía. Y cuando disminuye la temperatura, obviamente, todos los átomos, los niveles que estaban en superior, descienden al estado fundamental. Y ese estado fundamental se consigue solamente con una temperatura, tiene menos 273,15 grados Kelvin, que son los 0 grados, ¿verdad? Que es la famosa 273,15, es muy difícil de alcanzar la temperatura, y eso se ha alcanzado. Y solo se consigue con qué partículas, con los bosones, a bajas temperaturas. Todo el estado tiene menor energía. Entonces, el estado de menor energía se llama bosones.
Y los bosones son los que producen el condensado de Bose-Einstein. Ahora veamos cómo se origina. Ese quinto estado existía teóricamente hasta el año 1995. Y vamos a ver quién lo predice. Debido a la dificultad de alcanzar dos condiciones que son necesarias, nunca se le pudo probar. Primero, ¿cuáles son las condiciones? Tener temperatura por debajo, menos 273,15 grados centígrados. Ese cero Kelvin es muy difícil de conseguir. Por eso es que no se ha podido obtener. La creación, ¿hasta cuándo? Ya lo voy a decir. Creación de gas de partículas subatómicas con determinado spin. Eso también es fundamental, los bosones. Y por eso fue difícil de observarlo. Se lo predijo hasta el año 1995, cuando se lo pudo observar. Los primeros estudios teóricos los realizaron los físicos Einstein y Bose, porque de ahí vienen las partículas bosones de Bose, que predijeron en 1924 la existencia de tal estado. Miren si será en 1924, ya lo predijeron estos dos científicos, el estado de condensado de Bose-Einstein. Ahora, los primeros experimentos, ¿quiénes los realizaron? Los primeros experimentos fueron realizados en 1997, 1995 en realidad. Los físicos, un físico francés, Cohen, Chu y dos estadounidenses, Chu y Phillips. Ellos descubren la luz láser. La luz láser es capaz de atrapar los átomos disminuyendo su velocidad de movimiento. Entonces, por eso, ¿se acuerdan el gráfico que yo iba a presentar inicialmente cuando todo está en blanco, la velocidad es máxima? Cuando se disminuye ese estado de movimiento, lo hacen a través de un láser. Y que la B lograba enfriarlos, llegando a temperaturas cercanas al cero absoluto. Ellos reciben el premio Nobel de Física en el año 1997, porque ellos habían creado la luz láser que era capaz de disminuir la velocidad del átomo. Continúan los estudios por físicos, los físicos Cornell, Weyman y Ketterle. Cornell y Weyman son científicos estadounidenses que trabajan en universidades de Stanford, Weyman, y Cornell en la Universidad de Colorado. Los dos trabajan como profesores en la Universidad de Colorado y que consiguen agrupar 2000 átomos individuales en un superátomo, que sería lo que convierte en el condensado de Bose-Einstein. Pero independientemente de ellos, otro científico que es alemán, Ketterle también logra obtener el condensado de Bose-Einstein, pero él estaba trabajando en el instituto, es profesor del Instituto Técnico de Massachusetts. Y estos científicos de Colorado, estos dos, Cornell y Weyman, trabajan con rubidio 87, mientras que Ketterle trabaja con gas sumamente diluido de átomos de sodio. Y estos tres científicos reciben el premio Nobel del año 2001 porque han logrado, por 15 segundos aproximadamente, que ha durado el condensado de Bose-Einstein, observar el condensado, ¿verdad? El estado conocido como condensado de Bose-Einstein. Se produce cuando determinados gases son sometidos a temperaturas cercanas a menos 273,15. Alcanza una densidad y un punto de congelación tal que los átomos no se pueden mover. Entonces la velocidad es cero. Se trata de un estado de la materia que se logra artificialmente en el año 1995 y que es un superfluido, así se llama, subatómico, que no es observado por los humanos, por eso es cuántico. No se puede observar por los humanos, sí se puede predecir y ver, por supuesto, por computadora. Las características del condensado de Bose-Einstein, ¿cuáles son? La superfluidez. ¿Qué significa superfluidez? Significa que no tiene fuerza de fricción, no tiene fuerza de roce. Siempre cuando existe la fuerza de roce entre dos materiales se disminuye la velocidad. Cuando hay una superfluidez no hay velocidad, la velocidad es cero. Y la superconductividad es máxima, no tiene resistencia eléctrica. Y cuando la resistencia eléctrica es nula, tenemos la superconductividad. O sea, debido a esta característica, el condensado de Bose-Einstein tiene propiedades que pueden contribuir en la transmisión de la energía por la luz. Por ejemplo, si la tecnología permite alcanzar temperaturas extremas. Ya hemos visto que lo único que se ha podido tener de ese estado ha sido por alrededor de 15 segundos, tal para sacarle radiografía, una foto que es la foto que se había presentado en el inicio. La característica del estado de condensado de Bose-Einstein, entonces, ¿qué son? Las partículas son bosones. ¿Qué son los bosones? Ya vamos a ver qué son. No son otra cosa que fotones. Es observable a nivel subatómico, el ojo humano no lo puede ver. Presenta superconductividad, o sea, presenta resistencia eléctrica nula. Y su estado fundamental, el estado mínimo de energía, se conoce como estado fundamental. O sea, ustedes tienen un estado fundamental donde las partículas tienen velocidad cero. En la naturaleza siempre hay partículas, todo tipo que existen en las partículas de la naturaleza digamos, se las incluye dentro de los fermiones o los bosones.
Las partículas se caracterizan porque tienen ciertas propiedades, tienen masa, carga eléctrica, momento angular intrínseco, como el momento del spin. Entonces, ¿qué son los fermiones? Son partículas que tienen valor de spin múltiplos enteros de semi-entero. Van desde menos un medio, 3 medios, 5 medios, etc. Por ejemplo, el electrón. El electrón es un fermión. En cambio, ¿qué es el bosón? Los bosones son partículas que tienen spin multielectrónico de números enteros. 0, 1, 2, etc. Por ejemplo, ¿cuál? El fotón. Entonces ahí tienen ustedes la diferencia entre fermión, ¿qué sería el electrón? Un fermión. ¿Y qué sería un fotón? Nada menos que un bosón. Entonces, solamente los fotones, que sea a nivel cuántico, ustedes ya saben que los fotones, ¿quién lo predijo? Lo predijo Max Planck, diciendo que el comportamiento no es ondulatorio de la luz, no es ondulatorio, sino es corpuscular también, ¿verdad? Y entonces, ustedes tienen aquí cómo se justifica, ya lo pueden entender un poquito más, como los fotones, que son otra cosa, bosones, y esos son lo que forman el condensador de Bose-Einstein. Para que ustedes vean, como el comportamiento de los fermiones y bosones están asociados al spin. Los fermiones están sometidos al principio de exclusión de Pauli, ustedes, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Y siguen la estadística de Fermi-Dirac. Esta estadística ustedes, por supuesto, no la van a entender ahora, porque son estadísticas que se estudian, tienen que tener otro nivel de conocimiento mucho más superior. Eso lo estudiamos, por ejemplo, los licenciados en química, y los que van a estudiar los químicos van a ver en todas las partes, en toda la fisicoquímica 1, 2, 3, 4, van a poder llegar a entender todos estos fenómenos y todas las estadísticas de Fermi-Dirac. Eso solamente les doy para que ustedes, en modo de conocimiento, para que ustedes sepan, ¿verdad? Describen funciones de onda simétrica, por ejemplo, los electrones. En cambio, los bosones no son sometidos al principio de exclusión de Pauli y siguen la estadística de Bose-Einstein, y que son, por ejemplo, el fotón. Yo le he agregado aquí otro tipo de partículas que ustedes sepan que no solamente existen en el electrón, existen muchas partículas que nosotros todavía no están muy bien estudiadas, que están en estudio, son todos modelos cuánticos, y son más para físicos, exclusivamente de físicos, ¿verdad? No tanto de químicos, sino de físicos. Y ustedes van a ver acá los bosones, que están sometidos al principio de exclusión de Pauli, y que son, por ejemplo, el fotón. Y con esto yo les quería dar más o menos una idea de lo que ustedes, el cuarto estado de la materia, para que tengan una idea, y el quinto estado de la materia, que creo que más o menos lo van a entender un poquito, porque han visto algunos conceptos fundamentales que hemos visto en la parte de estructura atómica. Y bueno, y con eso les digo muchas gracias a todos por haber asistido a la clase esta, y les digo, espero que todos puedan aprobar el parcial. Ya saben que el tema de estructura atómica ya va configuración electrónica, van números atómicos, van los números cuánticos, perdón, tienen que saber bien todos los números cuánticos, estudien bien las configuraciones irregulares de la tabla periódica, para que ustedes puedan aprobar, por supuesto, el parcial, que es el objetivo, ¿verdad? Que tienen que aprobar para poder hacer el laboratorio. Mucha suerte a todos y muchas gracias, chicos, por la atención dispensada. Y que tengan un lindo día. Hasta otro momento. Gracias. Ay, no les dije los... Bueno, me olvidé de Chao, decirle profe, gracias.